pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Que saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Anda para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Mira bien, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpa, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa superior, siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Desde 3 representa un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga lento en semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo eso se de ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen... Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al aire de la 100.9 Radio Nuevo Día. Estás en una nueva edición de esta octava temporada de Arriba al Día. Un gran abrazo y un saludo especial para nuestra compañera Claudia Rataro, que respondió a las amenazas, lo vamos a decir, fueron amenazas veladas, y trajo una torta. No amenaza de índole física, mucho menos, para nada, pero le dijimos, vos estás prometiendo, estás hablando mucho de recetas acá y poco cumplir. Habíamos comido un carrot cake en otra época, que es de carrot, es zanahoria en inglés, y la verdad que me sorprendió. En este caso le voy a pedir que nos aclare por privado, por interno, qué es lo que trajo, para que nosotros lo podamos vender. Está la torta acá, ahora la vamos a mostrar. Sí. Le mandamos un abrazo enorme, un beso enorme, porque además eso tiene un rato bastante largo, no sé cuánto, de preparación. Es decir, que ayer estuvo 1 o 2 horas pensando en nosotros haciendo una muy bonita torta. Buenos días, Brian Álvarez, como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire. Dejen algo, dice Beto Barría, veremos, mi estimado. Buen día, Héctor Mancilla. No puede. ¿No? Beto no puede. Bueno, pero Beto, la verdad que no puede, pero lo he visto entrarle no podría, sin culpa. Yo y Brian estamos autorizados. Sin culpa, ¿sí? Oh, mira. ¿Cómo le va a hacer? No diga nada, no seamos malos. No voy a decir nada. ¿Cómo le va, Héctor Mancilla? Bien, buen día, Juli, buen día, Fer, el amigo Naranja Brian y a toda la audiencia acá de ya miércoles. Che, hoy sentí frío. Debo confesar, me vine desabrigado, pero sentí frío. Ya viste cuando decís, me parece que este invierno, porque el otoño, yo cuento invierno, siempre sabes por qué, el otoño pasa así, volando, sí. No te das cuenta, no. Ni se nota. En cualquier momento la primera helada o congelada. Eso yo tengo miedo este año, como viene la mano, sí, porque yo el año pasado yo me pasé 3 meses del año con las cañerías congeladas de la calle, no de mi casa, o sea que no es mi culpa, es culpa del servicio público, que me lo dejó la conexión a 2 metros
menos, 1,60 m Este año de la superficie. Así que tengo miedo de pasarme todo el invierno otra vez con las cañerías va a congeladas. ser bravo, me Va a parece, ser muy pinta bravo, no sé cómo voy a hacer. Lo que trajo Claudia parece una mini torta. Es una mini Que torta. tiene mini rocklets igual. Sí, Y sí. que tiene mucho, Una mucho galletita, cariño. puede Tiene, ser. le agradecemos porque hay que ponerle ganas, cariño para hacer este tipo de cosas. Seguramente, como dice Juli, lo hizo pensando en tu compañerito de la radio. Y Pero quedó hermosa. Vamos a mostrarla, vamos a hacer justicia Quedó por hermosa. esto. Para la gente que lo ve por stream, por YouTube o por donde lo vea, es una torta muy linda. Así Parece un que súper alfajor, pero no, tiene el tamaño de mi cara más o nos menos. salvó el desayuno para todos acá. Claro. Sí, claramente. Yo te iba a decir, te arranqué con la mañana con un poco de hambre, me tomé un café y ahora esto vino ideal. Nah, mentira. Nunca más apurado el desayuno de noticias. No. Exactamente. Vamos a repasar los títulos en esta mañana en la República Argentina. Ya lo dijeron los chicos de la otra gestión y lo charlamos un ratito. 102% de inflación, más de 102% de inflación en el interanual, 13% en lo que va de este apenas bimestre del año. Y te quieren hacer creer que va a haber 60% de inflación. Y el dólar por a favor. casi 3,80. Qué lindo, Desayuno de qué noticias. lindo país. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque, bueno, es un poco la continuidad, en resumen, de lo que ya te contaron Karina y Claudio durante las primeras horas de la mañana, hoy en la otra gestión, primera mañana, porque ayer se conocieron nuevos datos de la inflación y la verdad es que nos sigue golpeando durísimo, 6,6 a nivel nacional y según el INDEC 5,8 en la Patagonia. Lo cierto es que ha superado el 102% la inflación interanual, que es el reconto de los últimos 12 meses, por si alguien no entiende, nunca se sabe qué es la inflación interanual, es el reconto de los últimos 12 meses. Y la verdad es que es increíble esta situación. Tenemos un dólar oficial promedio que para la venta está a 209 ya, y para la compra casi 202, y un dólar blue que está a poco de llegar a 3.80, perdón, y se dice que tanto el dólar como el interés de plazo fijo van a subir entre hoy y mañana. Generalmente son 48 horas después de conocerse el dato de la inflación. Así que seguimos viviendo en un país en el que cada vez se hace más difícil vivir. Digamos, en el medio de las paritarias, el gobierno provincial que ofreció el 36% para los primeros 7 meses del año en la paritaria central a los gremios que son afines al gobierno, con lo cual no dijeron que sí, pero dije, bueno, si pueden, señora gobernadora, estirarse un poquito más, a ver si cubrimos un poquito más de lo que tiene que ver con la inflación. Así que seguramente que la paritaria central no dejará las mejores noticias para los estatales de Santa Cruz, que siguen en parte culposos también, porque han votado estas conducciones una y otra vez, que son las que los han empobrecido, negociando para sus intereses personales. Sí. Y dejando por fuera el interés de los trabajadores. Sí. ¿No? Y porque, acá, por ejemplo, la condición de debate, perdón, Juli, sí, 2 mandatos ya va, que lo van votando sabiendo cómo son, así que bancárselo un poquito también. Y la cuestión, Fer, es que acá en esto se argumenta lo que señala OSAC, que han perdido. Ellos señalan que según sus cuentas han perdido el 50% del poder adquisitivo. Y es verdad la cuenta lógica que hacía Claudio Lobos hace un rato. Si tu sueldo de este año, ahora de febrero, no fue el doble que el del año pasado, exactamente el doble, perdiste. Claro, 102 la inflación, 102 debería ser el sueldo, si no se aumentó el doble, perdiste. Y a la gran mayoría le pasó eso.
De hecho, hay sectores en los cuales es imposible ir corriendo detrás de la inflación. Así que está muy lejos de ser en la proyección el 60% que proyectó el año pasado el gobierno y Sergio Massa, que era obvio, cualquiera que más o menos viene conociendo la historia lo decía y lo advertíamos también. Así que prepárense para lo que nos decía nuestro amigo José Vargas, economista que siempre habla con nosotros y que en los próximos días hablará. Este año la inflación va a ser del 100 o de más. Así que va a ser otro año desde lo económico tristísimo y muy difícil de sobrellevar en nuestro país. Bueno, y otra de los flagelos y problemas más importantes que tenemos por fuera de lo que es todo lo económico tiene que ver con los suicidios en Santa Cruz. Lo venimos llevando mucho este tema, lo venimos tocando mucho, entrevistando gente, buscando datos. 371 suicidios en 3 años, en los últimos 3 años en Santa Cruz y contando, porque ayer tuvimos al presidente de la Fundación Un Día a la Vez, que son, te diría, los que mejor trabajan este tema en Santa Cruz y no dependen ni del gobierno ni de ningún municipio. Son gente que está trabajando de forma independiente y a quienes nos contaban ya lo fueron a buscar de diferentes sectores políticos para tratar de anunciar que se suman a su sector para las elecciones. Obviamente todos los quieren detrás de la espalda ahora. Y nos contaba Oscar Verón, que estuvo ayer en la radio, que tenemos en Santa Cruz un suicidio cada 6 días. Y esto es terrible porque nos decía que hay muchos cuestionamientos al sistema de salud mental que hay en la capital de Santa Cruz, a pesar de tener un centro de salud, un hospital, un centro de intervención en crisis. Nada funciona bien de eso, nada funciona bien, porque nos han contado casos tremendos en los últimos días y nada funciona bien. Y así todo es la ciudad o localidad de Santa Cruz que mejor está, porque nos contaba Oscar Verón que en el resto de la provincia no hay absolutamente nada de eso, con lo cual no hay ni una mínima atención a intentos, a prevención de suicidios ni a posvención, lo que nos contaba él después, que es el trabajo que se realiza también dentro de lo que es la salud mental. Así que estamos tremendamente complicados respecto a este tema. 371 suicidios en los últimos 3 años hasta hace 2 semanas en Santa Cruz y de promedio estamos teniendo un suicidio cada 6 días en Santa Cruz, en esta provincia, y nadie, absolutamente nadie, mueve un dedo respecto de esta situación. Una buena te voy a contar para cambiar un poco la tónica del programa. En este caso, una buena y es deportiva, porque extrañamos muchísimos vecinos de la ciudad, y Héctor no me va a dejar mentir, los tradicionales festivales de boxeo. ¿Te acuerdas que se hacían en el Rocha, en el Benjamín Verón, sí, de la mano de los Morales, casi siempre en alguna época? Pasa que se terminó la comisión de boxeo, no hay comisión de boxeo, ¿viste? Sí, organizadora, ¿no? Bueno, tampoco hubo política deportiva apuntando a eso, a este deporte en particular. Y en este caso, de la mano de Locomotora Castro, vuelve el boxeo a nuestra ciudad, a la Juan Bautista Rocha. Y este sábado, 18 de marzo, desde las 9 de la noche, habrá festival de boxeo en el Juan Bautista Rocha. Contaron, y los dejo chicos, que son un total de 9 combates, 8 amateurs y una pelea de fondo profesional, que va a estar protagonizada por el argentino Franco Williams, yo no lo conozco, ahora me va a contar Héctor, que seguramente algo sabe, y Carlos Rodríguez de Bolivia. La entrada va a estar a 1.000 pesos y se puede adquirir en el Gimnasio Rocha, que queda en Eva Perón y Pasaje Miranda. Así que será el regreso de alguna manera del boxeo a nuestra ciudad. Estaría muy bueno que empiecen a trabajar para que estos festivales se puedan repetir con más continuidad y vuelva para un montón de gente que es amante de este deporte, que algunos no lo defienden tanto porque obviamente después tiene sus consecuencias físicas para quienes lo protagonizan. Sí. Pero que ha sido una herramienta histórica para muchas personas, sobre todo en los barrios populares, en las clases bajas, ¿no? Claro. Sí. Donde han salido también grandes campeones. Sí. Este encuentro va a ser fiscalizado por la Federación de Box, por lo cual van a venir representantes de la Comisión Municipal desde Caleta Olivia, con todo el Locomotora Castro, que también estamos viendo si habla con nosotros, para que nos cuente más detalles de lo que será este festival entonces de 8 peleas amateurs, una profesional y la entrada general a 1.000 pesos. Franco Williams debutó como profesional en 2022, es nacido en Trelew, reside allí en Trelew,
y fue su debut el 29 de agosto del año pasado. No Nuevito es. no tengo récord por el momento de él. Ganó 3 peleas, una por nocaut. Y está 21 en la categoría Super Mosca a nivel nacional. Carlos Rodríguez de Bolivia, ese contrincante, no son muy conocidos, sinceramente. Esperemos que vengan y brinden un buen espectáculo, que es lo que a la gente le interesa, Sí. ver una buena pelea. Hay que tener en cuenta que es la pelea de fútbol es la profesional Claro. y las otras restantes, las 7 restantes son Locales, provinciales. amateur. Lo que estaría bueno igual es conocer... 3 rounds por 1. Claro, 3 rounds por 1. Quienes pelean a nivel local, porque también los chicos se entrenan, le meten todos los días y les gusta. Esto es una prueba, así que el próximo paso también es conocer quiénes van a ser de nuestra provincia, todos los que van a competir. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día. ¿Quieren verme hablar de inflación o de ovnis? De ovnis, hablemos de ovnis, claro. Miremos al cielo, no miremos al suelo, que las cosas raras que suceden allí, al menos las desconocemos, no lo que nos espanta mirando al llano. En este caso, un amigo y seguidor de Nuevo Día se comunicó con nosotros desde allí, desde la comarca del Lago Buenos Aires. Dame. Porque se vio en realidad, se registró de hecho un suceso de tipo extraplanetario, un objeto volador no identificado se posó sobre el lago Buenos Aires y allí varios habitantes de estas comunidades, tanto de los antiguos como del propio lago Posadas también, registraron el momento paranormal. No es paranormal, este es extraterrestre. Dicen que habría preguntado por un tal Alberto Fernández. Estaban buscándolo para resolver un par de problemas en otros puntos de la galaxia. No, pero lo cierto es que se quedó registrado y de hecho en Nuevo Día pueden ver videos donde... ¿Cómo? Se ve nítido. Nítido, sí, es un coso. Básicamente no se puede identificar qué, por eso obviamente también llama poderosamente la atención. Porque esta aeronave que en alguna foto parecía un Zeppelin, sabemos que sabemos que los Zeppelin ya no se usan hace... No, se usan. ¿Se usan? Sí, se usan, pero ahora con otra tecnología. Ah, mira. Sí. Bueno, pero en esta latitud del mundo claramente no, porque se lo lleva hasta Australia más o menos de la ráfaga. No. Pero tiene, ¿sabe? Tiene parecido como si fuera una lata. Claro, sí, parece lata. un bowl gigantesco que está ahí sobre el lago Buenos Aires y en este caso lo fotografiaron y lo filmaron, obviamente con un celular, quizá la calidad no es tanta como si lo realizaran con una cámara profesional, pero obviamente estos encuentros son inesperados. Y desde allí, desde el lago Buenos Aires, nos mandaron los amigos y seguidores de Nuevo Día estas imágenes. Y los que están recalientes, como sucede también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero en este caso mucho más acá, en Caleta Olivia, porque un grupo de medios, de colegas, de prestigiosos medios de allí, de Caleta Olivia y de la zona norte en general, sufrieron la desidia, vamos a decir, en este caso por parte de la empresa estatal Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque hubo un alto y bajo de tensión tan fuerte provocado, señalan, por el viento, que se le quemaron los equipos. Y esto
Fernando sobre todo, que sabe que está al tanto de lo que vale un equipo, de lo que hay que hacer, de cómo hay que trabajar y tal, sabrá que no son para nada baratos. Y en este caso, FM San Jorge, Frecuencia Patagonia, El Caletense Radio y Hora Prima son 4 radios distintas que sufrieron la quema de sus costosísimos equipos que justamente ya no sirven y que tendrán que volver a o a reparar en algún caso si se puede, si no, taca comprarlo. Mirá, enlaces digitales, transmisores, procesadores de audio son algunos de los elementos que se le quemaron en las plantas transmisoras que tienen justamente ante este alto y bajo de tensión, esta sube y baja de tensión que afectó justamente sus equipos. Se comunicaron con nosotros y de hecho Nelson Aguilar, que es un reconocido presentador de radio que también participa como hosting en la Fiesta del Lago, por ejemplo, que estuvo también acá en la Fiesta de Río Gallegos, dijo que él habló directamente con el presidente Arabelli y le explicó lo que había sucedido, el daño que esto nos había causado y esperamos que al menos los costos de reparación de estos equipos sean asumidos por la empresa. Dijo, la verdad que aún no sabemos la magnitud de estos daños. Nos ocupamos de ver cómo nuestras radios pueden estar al aire nuevamente y le agradeció a un empresario caletense que se llama Luis Massa, que le facilitó algunos equipos para estar al aire libre. Pero 4 radios líderes de Caleta Olivia se vieron afectadas por la quema de los equipos fruto de el viento, señalan en este caso. Todo parece estar encaminado para que el próximo 15 y 16 el turismo carretera llegue a Calafate. De hecho, ayer Jonito de Benedictis, Juan Bautista, que es hombre de Necochea, estuvo girando, no en su auto, no en un auto de carrera, lo hizo en una camioneta 4x4, pero sí estuvo girando en el trazado del Enrique Quique Freile y lo mostró a través de sus redes sociales en el diario nuevodía.com.ar. Podés entrar a la nota y ver de hecho el video en el que muestra cómo recorre el trazado y las obras que se están desarrollando para recibir a la más popular del automovilismo nacional el próximo mes de abril. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, vamos a seguir con las noticias nacionales. Otra compañía que confirmó el aumento de combustible es la compañía de capitales anglo-neerlandesa Shell. Aumenta un 3,8%. ¿Ah, son holandeses? Sí, no sí. Anglo, sí, británica holandesa. Shell aumenta un 3,8% sus combustibles. Acá no tiene injerencia Shell, llega hasta Comodoro, creo, el combustible, esta línea. Y bueno, la suba se produce horas después del dato de la inflación de febrero, ni lentos ni perezosos. Los muchachos de la ostra, del símbolo de la ostra, suben el combustible en la Argentina. La petrolera Raíces, la licenciataria de Shell, anunció un aumento de un 3,8% en promedio para todos sus combustibles, que va a comenzar a regir desde hoy. La decisión se produce sobre la base del acuerdo alcanzado a fines de noviembre entre las petroleras y el gobierno, por los que los combustibles forman parte del programa Precios Justos y pueden aumentar en marzo un 3,8%. Se espera que las otras empresas también se sumen en las próximas horas a medidas de aumento. Bueno, por la sequía estiman bajar en la producción de la leche.
La Entonces va a producción, aumentar la leche. olvídate. La producción láctea podría desplomarse entre un 20 y un 35% este año. Sería el equivalente a perder entre 2.100 y 3.675 millones de litros de leche. La merma se daría como consecuencia de la falta de reservas de alimento, en especial de maíz para forraje al sector lechero, ¿no? Sí. La sequía es el problema más importante y acuciante del campo argentino, y un impacto de ello es el caso en que la lechería, como consecuencia de faltas de lluvia y el calor extremo, contará con un considerable menor volumen de producción, provocando un desplome de la producción láctea entre un 20 y un 35%. Esto lo dieron a conocer ayer Marcos Schneider, un consultor especializado en lechería del blog de Irlando, que tiene en cuenta que en el 2022 se produjo un volumen total de 10.500 millones de litros, que se podría hablar de una merma entre 2.100 y 3.600 millones de litros, que es básicamente casi toda la oferta exportable que tiene el sector en el país. Bueno, ayer se dieron a conocer los números de la inflación, y para el análisis político, Alberto Fernández pareciera estar en una parálisis real de su gobierno en cuanto a la política. Cristina no consigue que nadie lo tome en serio con el ejercicio, el trabajo del clamor de regreso. Sergio Massa, ya de acuerdo a analistas políticos, ha quemado sus últimos cartuchos en cuanto a procederes y a medidas para tratar de ganar simpatía o ganar una brecha en el electorado. Una sensación de final de época se instaló ayer cuando a las 4 de la tarde el INDEC informó el índice de inflación de febrero. La medición, aunque anticipada por casi todas las consultoras privadas, reveló sin mayor anestesia que ninguna de las herramientas que se habían prometido en materia económica surtieron el más mínimo efecto. De nada sirve insistir en razonamientos sobre la promesa incumplible que hizo Sergio Massa sobre el nivel de inflación de un 3% para marzo, cuando se sabe que los incrementos ya están impactando en los bolsillos de los argentinos este mes, como en educación, salud, transporte. Y hay otro problema que va mucho más allá, que es la poca credibilidad que están alcanzando los actuales funcionarios del gobierno nacional, y también por contrapartida en este año o en estos meses ya de carrera plenamente electoral. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. ¿Querés sumarle algo más a toda esta crisis que no solamente es argentina, sino mundial? Porque tenemos guerra, sequía, hubo pandemia, y lo que faltaba era que el sistema financiero internacional también tuviera un quiebre, y sucedió o está sucediendo en realidad, porque de hecho el Estado estadounidense o el gobierno estadounidense está tratando de salir a poner pesito o dólar, en este caso por dólar, para poder sostener el sistema financiero que tuvo la quiebra del Silicon Valley Bank. ¿Qué es Silicon Valley? Es una parte, una región donde está el mayor desarrollo tecnológico del mundo, donde por ejemplo está Apple como una de las empresas fundacionales de este
que es un espacio físico, pero que también es un centro neurálgico de lo que tiene que ver con la economía y sobre todo la economía del conocimiento. El Silicon Valley Bank, a su vez, es justamente un órgano financiero donde se apoyan muchas de estas startups, aplicaciones de las más grandes del mundo. Y anunció en principio que estaba en una situación compleja y que necesitaba recaudar 2.500 millones de dólares para tapar un agujero en su balance. A los 2 días dijo, estamos quebrados, básicamente. Para entender la importancia de este banco, es el 16º mayor prestamista del Estado estadounidense con 200.000 millones de dólares en activo que justamente le presta, por decirlo de alguna manera, al Estado. Su situación financiera viene deteriorándose hace un par de años, pero en 2 días, digamos, llegó a la quiebra. Y de hecho, en 2 días, su cotización global se desplomó un 60%. De hecho, su consejero Greg Becker, que es uno de los voceros ante esta situación, dijo o le pidió a los clientes, así como nosotros los apoyamos a ustedes, ahora necesitamos que ustedes nos apoyen a nosotros. Y en estos días, del 8 al 10 de marzo, se confirmó este quiebre que genera un cisma mundial, y que hay que estar atento a los coletazos que traiga. Más allá de que no tiene injerencia directa en lo que pueda hacer la economía de un país como Argentina, sí es algo que sucede a nivel global o que afecta a nivel global. De hecho, lo ponen como uno de los 3 hechos financieros, como la Gran Depresión del 32 tras el crack del 29, la crisis financiera de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y ahora la quiebra del Silicon Valley Bank, en el que el Estado norteamericano está interviniendo para tratar de cubrir los ahorros de los inversores y así evitar un efecto dominó, porque el que ve afectados sus ahorros seguramente ve afectada su cadena de pago o los ahorros de otra persona a sí mismo, así que está realmente complicada la cosa. Este banco fue fundado en el 83 y para entender la importancia creció con rapidez en esa zona justamente por tener firmas como Google, Tesla, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, marcas que son recontra reconocidísimas y figuraba dentro de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos por el tamaño de sus activos. Así que quebró y ahora habrá que ver cuáles son los coletazos de esta situación que en lo financiero genera bastantes temores. De hecho, le voy a preguntar a un amigo que está metido en el tema y que tenía acciones en todas estas empresas si de alguna manera lo afectará, así como a muchísimos desarrolladores de tecnología en todo el mundo. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué pasaba un 15 de marzo como hoy? Es el Día Mundial contra la Islamofobia, por ejemplo. Hay que referenciar esto, que es un fenómeno existente en las sociedades modernas, justamente ante la polarización y la estigmatización que hay sobre quienes profesan este credo. Un día como hoy se lanzaba La Biblia, el segundo álbum de estudio de Vox Day, una de las bandas fundacionales del rock nacional. Me gustaría escuchar Génesis después, ¿por qué no? Ahora se me va a ocurrir algo más. Es un hito del rock nacional y es una de las primeras óperas de rock en castellano. Figura 14º en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino según la revista Rolling Stones. Y era lanzado un 15 de marzo como hoy de 1971. Hace 50 años se estrenaba El Padrino, película que retrataba la vida de la mafia siciliana en Estados Unidos en la década del 40. Interesante, obra maestra si las hay en el cine, dirigida por Francis Ford Coppola en 1972 desde su estreno. Fue ampliamente considerada como una de las mejores y más influyentes películas jamás realizada
y especialmente en el género del cine gángster. También hace 27 años fallecía Carlos Menem Jr., o al viajar en un helicóptero junto a el corredor de autos Silvio Oltra, sí, el automovilista, la hélice de la nave chocó con los cables de alta tensión y la máquina terminó estrellándose. En Ramallo fue. Sí, exactamente. O al menos esa es la hipótesis, ¿no? Que Sí. investigó la justicia de un crimen que... Se hablaba de balazos, impactos de Sí. bala en el helicóptero. De un crimen que nunca se esclareció, o de una muerte que en realidad no vamos a decir crimen, que nunca se esclareció y por la cual su propio padre, que era presidente, no indagó demasiado. Es decir, eso generó todavía más sospechas. Se estaban preparando para el inicio de lo que era mitad de campeonato, creo. No, segunda fecha del TC 2000. Del TC 2000, donde Silvio Oltra corría y también Menem Jr. Claro, exactamente. Y fallecieron, bueno, un día como hoy, 27 años han pasado ya. También es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que a partir de, 1983 se instituyó. 2 años después también se estableció en las Naciones Unidas como decreto para la protección de los consumidores, buscando reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional. Como lo decimos siempre, no es más que una declaración de la ONU. También nacía Mafalda en 1962, historieta emblemática de nuestra historia, del humor gráfico argentino. Sin duda apareció en principio en el semanario Primera Plana, luego tuvo su propia publicación y en 1971 salió a recorrer el mundo y también empezó a circular como serie animada. En 1976 Kiss lanzaba el álbum un nuevo álbum llamado Destroyer, cuarto álbum de estudio de la banda de hard rock norteamericana, que fue el segundo disco de Kiss en llegar al top 20 en Estados Unidos. Hacia José Rucci un día como hoy en 1924 en la provincia de Santa Fe, dirigente sindical perteneciente a la UOM, a la Unión Obrera Metalúrgica, en 1970 designado secretario general de la CGT y fue uno de los impulsores del regreso de Juan Domingo Perón luego de su exilio en Madrid, asesinado por el brazo armado de Montoneros en el 73. También se fundaba en 1913 el Club Atlético All Boys en el barrio de Floresta. El fútbol es quizás su disciplina más reconocida, pero es un club que también alberga otras disciplinas deportivas allí en esta zona de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo? Los Salvos. Exactamente. Una muy linda y colorida hinchada tiene el conjunto, donde hoy juega el riogalleguense Matías Muñoz, por ejemplo, de volante central, ex Boxing Club, así que está de cumpleaños entonces el Albo. Estas son las efemérides de un 15 de marzo como hoy. Brian me facilitaba algunas musicales también en la jornada de hoy, que es el cumpleaños de Dee Snider, que es vocalista de Twisted Sister, buena banda del glam metal también estadounidense. Es el cumpleaños de Bret Michael también, quien fue cantante de Poison. Son dos bandas parecidas, podremos escuchar e ir por ese lado en la jornada de hoy. También el cumpleaños de Will I Am, que es uno de los integrantes de Black Eyed Peas. Estoy yendo muy rápido, discúlpame, Brian. Y también de Carlos Rivera, compositor mexicano de las canciones románticas que le gustan y que escucha en cada jornada nuestro estimado Héctor Mancilla. Agregar también un saludo para los jubilados viales, que hoy es su día. Eso, mirá, no sabía. No, yo tampoco vi, Saludos, porque mi padre, Juan. jubilado vial, le deja saludos a los jubilados en el grupo. Hay un grupo de Facebook. Mirá, le mandamos un saludo grande entonces a los jubilados de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, que probablemente los de Vialidad Provincial sean muchos más en nuestras latitudes, y un saludo especial a Juan también, que es el padre de Fernando. Esto es Arriba el Día. Tenemos mucho por compartir en las poco más de 2 horas que tenemos por delante, así que quédate, escribinos al 15 51 60 51. Estamos con vos de este lado de los micrófonos. Día Nacional de la Accesibilidad, también me señala Cristian Vergara, así que le mando un abrazo grande y es algo para tener en cuenta y para trabajar sobre todo en la zona céntrica de nuestra ciudad, que bueno, se está remozando todo lo que es la avenida principal, que también se piense en la inclusión de aquellos que por ahí tienen la movilidad reducida para que justamente
puedan ser considerados y puedan andar tranquila y libremente sin restricciones. Suena Box Day entonces en Radio Nuevo Día, en este comienzo de la jornada soleada, aunque algo fresca en nuestra capital. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Tierra, aguas, alrededores, todo es y también tiempo. Digo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. Oh, sí. Oh, oh, oh. Hombre que te miras en las aguas para ver quién soy. Mírame si quieres verte porque imagen mía soy. Ya lo hiciste. Cosas y fue así, oh, oh, oh.
Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad. Enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos.
Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Verano 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. De la mañana, 9 minutos, en la República Argentina. ¿Vamos a hacer silencio o no? Porque estamos acá de multifunciones nuevamente. 8 grados 2 la temperatura en Río Gallegos, 4 grados 7 la sensación térmica. Le mandamos un saludo especial a Marcos, que nos acaba de mandar un mensaje al 516051 y nos dice: muy bien esa transmisión en YouTube, diferentes, dice. Así que le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo grande. No sé si andará desarrollando actividades laborales o qué, pero muchas gracias por su mensaje que nos impulsa de alguna manera también a seguir apostando al crecimiento y a poder innovar en los canales de comunicación. Respecto de una de las novedades que tocábamos en el comienzo de la jornada y que sucedió ayer en el barrio Belgrano puntualmente, en calle Las Piedras al 400, un niño fue atropellado por un auto, un Chevrolet Corsa Classic,
en un evento llamativo, porque el niño, señala la crónica policial, estaba tratando de escapar de un perro que lo quería morder cuando justamente se cruzó en la trayectoria del auto y fue atropellado. Fue trasladado al hospital regional donde fue puesto en observaciones. Pero para tener un poco más de precisiones sobre esta situación, a esta hora de la mañana estamos en comunicación con el vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz, el subcomisario Elvio Ramírez, quien siempre muy amablemente nos atiende para charlar respecto de las novedades que hay en el ámbito policial. Buen día, Ramírez, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. ¿Qué tal? Buen día, Héctor, Julián, Fernando. Buen día a toda la audiencia, perdón. Buen día para usted. En este caso hubo justamente novedades. Ayer hubo intervención policial, en ese caso de la comisaría cuarta y también de personal del hospital que tuvo que acudir justamente ante esta requisitoria por la situación de que atropellaron a este niño, ¿no? Así es, así como vos lo comentabas recién al principio, un niño de 13 años por un vehículo. Hasta ahora las causales parecieran ser accidentales por una cuestión de que el niño corre hacia la calle, dado que era perseguido por un perro que lo quería morder. Y bueno, cualquier persona, como cualquiera de nosotros, huye o se corre del lugar. Y bueno, y cuando cruza la calle venía transitando un vehículo Chevrolet Corsa, conducido por una mujer de 26 años, que también se lo encuentra encima del vehículo, hace una maniobra para evadirlo y no logra, impactándolo y bueno, provocando lesiones, en lo cual tuvo que ser intervenido, en la parte de intervenido más que nada por las curaciones y observaciones mediante imágenes, bueno, todo lo que es los cuidados médicos y todos los estudios previos para establecer el estado de salud. Estuvo un buen tiempo en observaciones, no corre peligro de vida, está muy bien él, obviamente fue todo un susto, tanto para él, la familia y la conductora también, que quedó muy preocupada por la situación. Y los vecinos también, dado que bueno, se trató de todo de una forma accidental o de una manera no buscada, ¿no? Por parte de nadie. Uh-huh. Qué situación igual, ¿no? Llamativa, porque en este caso se da de manera fortuita, ¿no? No hay imprudencia de la conductora tampoco, porque, digamos, se cruzó en el trayecto del auto. El niño, lo bueno que nos contás es que justamente está fuera de peligro, que ayer el parte policial daba cuenta de que se encontraban observaciones sin quizá muchas más precisiones y que hoy vos nos puedas contar que está bien dentro de lo sucedido, es algo que alivia por lo menos. Claro, y bueno, también obviamente bueno, a describir también la zona o la calle, que tiene dimensiones acotadas, dado que bueno, hay autos estacionados y la visualización, estimo yo, del conductora en este caso, era acotada en cuanto aparezca repentinamente un objeto, una persona o un perro inclusive, sucede hasta poder venir a 20 kilómetros por hora, también te sucede que repentinamente se cruce algo, o cuando uno viene conduciendo y se cruza la pelota, sabe que el niño o niña viene por detrás, y también uno va frenando, pero a veces a 20 kilómetros no alcanza, y puede suceder también. Y en caso del niño también salir huyendo, cuando uno huye de una situación estresante, también la visualización de uno se pone acotada, a ver si uno pudo haber corrido asustado alguna vez, o en una situación de estrés, sucede la vista tubo, que uno no ve a su alrededor, y eso sucede en cualquier persona, el botón de estrés en una glándula que tenemos en el cerebro, sucede eso también, de que uno ve la vista tubo y alcanza a hacer lo que muscularmente uno tiene ya adaptado a su cuerpo, ¿no? Elvio, más allá de esta intervención en particular, o digamos, ¿esto es común que pase o es algo que esporádico, digamos? ¿Con qué tipo de frecuencia se encuentran con estas situaciones ustedes? Con esta situación que se reúnan todo este tipo de factores, no. Sí tenemos los factores
aislados, los incidentes de tránsito por un lado y los perros sueltos por el otro. Eso ustedes lo saben muy bien, nosotros también, el municipio también, todos trabajamos para ello, ustedes comunicando y dando los consejos pertinentes, nosotros también informando y tomando los trámites pertinentes, el municipio también con los cuidados que ellos tienen. Y bueno, todos estamos en la misma. Y después en los incidentes de tránsito, lo mismo, también tenemos a diario, incidentes, se los llama de esa forma, por una cuestión de que se pudieron haber evitado. Por eso nosotros lo ponemos como incidente dentro de lo que es la accidentología vial, ¿no? Claro. Porque los accidentes ocurren cuando es algo imprevisto, pero cuando se puede evitar, en cuanto a tomar los recaudos necesarios y todas esas cuestiones, por eso se lo llama de esa manera, pero no por una manera en cuanto a juzgar el hecho, ¿no? Claro. Elvio, ¿sabes qué? Uno ha notado en particular que hay muchos, a nadie escapa, ¿no? La superpoblación de perros que hay en la ciudad capital, pero en distintos barrios, y por ahí la peligrosidad que tienen esto, ¿no? Para los peatones y también para los propios automovilistas, porque uno ha visto incluso en calles de alta circulación o avenidas de alta circulación, por ejemplo, la Balbín, ni que hablar de la autovía, por ahí se te cruzan en el camino y te pueden llegar a generar un dolor de cabeza importante, ¿no? Sí, no solo en la parte del tránsito un incidente que uno tiene que hacer una maniobra evasiva y poder ocasionar otro incidente en cuanto a un vuelco, un choque o una colisión lateral entre dos vehículos que salen disparados para otros lugares que colisionan contra otras cuestiones o chocan. Y el animal, un animal suelto refiere a que también puede sucederle algo y el animal también es accidentado. Y el animal suelto refiere eso, que hay una falta de atención por parte quizás del dueño o no tiene dueño también, porque hay abandono de animales también y eso también preocupa mucho en cuanto a la actitud humana de abandonar un animal o no tenerlo en cuenta de que también es parte de esta convivencia en la comunidad. Y como bien lo marcaba vos, estos accidentes de tránsito, incidentes como quieran llamarlo, producen este tipo de consecuencias. Y las otras también, las consecuencias que puede haber una mordedura o por el animal está sufriendo o puede tener algunas cuestiones también de salud. En todos son factores que hay que tener en cuenta para mí y son cuestiones también que tienen que ver con la seguridad de un todo. Que no somos parte, o sea que la policía no es parte solo de eso, sino que como dejamos de ser policía somos comunidad y vivimos en el mismo barro, lodo, digamos, como diría la canción, pero que tenemos que tener esa responsabilidad de cuidar el animal y bueno, y el resto también. Elvio, para no molestarte mucho tiempo más, quería preguntarte de lo que se pueda contar, cómo van transcurriendo estos primeros días o primeras semanas de lo que a ustedes les incumbe en lo que tiene que ver con el centro de monitoreo que se inauguró hace poquito acá en la ciudad. Bien, estamos trabajando a pleno en lo que refiere al entrenamiento por parte de los que tienen los comandos y la visualización de las cámaras. También por parte de lo que es la planificación y desarrollo, la parte sería de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo, trabajando en la logística, en lo que refiere a la parte edilicia. Ayer estaban trabajando sobre la fachada, en cuanto a poner ciertas cuestiones que tienen que ver con la iluminación, con la cartelería y con algunas cuestiones también de mobiliario, para tener, bueno, lo que se denomina la ergometría dentro del trabajo. Y después también tienen que ver lo más importante de todo, de que estén entrenados en la parte de la visualización de cámaras, porque eso conlleva a la prevención y a todo lo que un material fílmico obtienen desde la visualización y grabación, el backup. Toda esa organización tiene que ver con un todo, porque luego comienza a rodar esto, y cuando comienza a rodar, empiezan a rodar diferentes tipos de estamentos, los judiciales también, que pueden llegar a pedir lo que es medios de prueba a través de cámaras.
y el funcionamiento total de eso, y bueno, y todo lo que conlleva a este centro de monitoreo que tan esperado estaba, ¿no? Elvio, yo te quería consultar, si bien ya pasaron 3 días de lo que fueron 3 días también de intensa actividad para ustedes desde la policía en cuanto al control de ingreso y egreso al Autódromo José Muñiz, se pudo percibir un excelente operativo, muy ágil para evacuar en cada una de las jornadas y sobre todo la última jornada donde se congregó mayor cantidad de gente. ¿Qué balance hacen ustedes de ese operativo montado por la policía en los alrededores del autódromo por la llegada del TN? Bien, bueno, muchas gracias por lo de excelente. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno quien vivió el evento y que pudo haber sido partícipe del operativo. En cuanto a nosotros los balances, siempre en cuanto a lo que refiere a las superintendencias de seguridad, bomberos, judiciales e investigaciones, tiene que ver con una cuestión también de autocrítica en qué pudieron haber ajustado, pero creo que dentro de todo lo planificado todos los objetivos estuvieron cumplidos, tanto desde la cobertura del inicio, de los días previos, en el ingreso de personas, en la identificación de personas, se egresaron personas de muchas localidades y países para ver el evento. También en lo que refiere dentro del autódromo, en los diferentes tramos de lo que es la curva del Riñón, los diferentes tramos que tienen que ver con ciertas cuestiones de cuidado con el público, en la parte interna con la superintendencia de bomberos, en lo que refiere también a los siniestros y la valoración de lo que refiere a riesgos que se hace previamente y luego cuando comienza todo el evento, tanto los puestos de comida, lo que son las cuestiones también internas del movimiento, de lo que lleva el traslado de combustible y todo lo que refiere a todo el aparato que mueve este tipo de eventos y que, bueno, se transcurrió con normalidad dentro de todo lo que refiere a lo que es normal. Yo creo que la gente lo disfrutó y salió tal cual como estaba previsto. Elvio, muchísimas gracias como siempre por estar a disposición de nuestras consultas, en este caso con este caso puntual y con la consulta también de Héctor en el final respecto del operativo. Si no hubo mayores inconvenientes que no se registraron, de hecho uno infiere que la tarea está cumplida y también pudo ver, por eso lo dice Héctor, yo anduve por distintos lugares del autódromo donde había presencia policial, ahí de una manera preventiva, ¿no? Nosotros sabemos que también como un poco hijos del rigor que somos, ante la presencia policial ya actuamos con un poco más de cautela seguramente, así que bien dispuesto estuvo. Bueno, la prevención no se trata tampoco de la cuestión de que uno se sienta controlado, sino como acompañado en cuanto a que le suceda algo en el evento, algún accidente que puedan llegar a tener en las carpas o alguna cuestión, estamos para eso, no es que estamos controlándolos constantemente a la comunidad, somos parte de la comunidad y estamos para ayudar, que es una palabra que se dice, pero en realidad es el fin de la seguridad de todos y tiene que ver con eso, tiene que ver con evitar ciertas cuestiones o también accionar cuando suceden cuestiones también en lo que refiere a la comunidad cuando va a disfrutar de un evento. Nosotros no... A ver, si bien están pensados las hipótesis de intervención en cuanto a que puedan suceder desmanes o alguna cuestión de tránsito para ingresar al evento o esas cuestiones, si bien están previstas, o alguna pelea o alguna cuestión trifulca, eso también está previsto, pero casi siempre está pensado, en mayor parte, es en el disfrute de la comunidad del evento. Entonces tiene que ver con que la comunidad no debe sentirse como custodiada cuando ve un policía, sino como acompañada para mí. Perfecto. Bueno, bien vale la aclaración. Te agradecemos mucho como siempre y estamos en contacto. No, a ustedes, y saludo a todo el equipo y la audiencia, que tengan buena jornada. Gracias. El subcomisario Elvio Ramírez de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, oficia de vocero justamente de la Fuerza Provincial, y nos contaba en principio esta situación o el después de lo que nosotros contamos ayer en el diario Nuevo Día, que tuvo que ver con un niño de 13 años que fue atropellado por un automóvil en calle Las Piedras al 400 cuando trataba de escapar de un perro que lo quería morder. Es una situación
llamativa, pero que no es infortunada, porque también sabemos que hay una gran cantidad de perros en las calles, muchos con dueños, otros no, pero bien valía la posibilidad de charlar con él para que nos aclare que está fuera de peligro. Y en ese sentido, en materia de tránsito, hay algo que yo siempre me vengo olvidando y que ahora lo voy a tomar. Quiero hablarle a los ciclistas, a los y las ciclistas de esta ciudad. Hermanito, hermanita, si vas a andar en bicicleta, primero, no andes por la vereda, porque hay gente que va caminando y que en pleno centro o en donde sea, lo podés chocar, porque venís a otra velocidad. Segundo, vayan en el sentido de la calle. Estoy viendo cantidad de pibes de pedidos ya, sobre todo, y otra gente que anda en bicicleta, que va a contramano de un montón de autos que van circulando y algunos incluso hablando por el celular. Ayer me crucé uno que justo encima lo conocía y venía con el celular volviendo así de contramano en calle Alfonsín, que es de tránsito intenso, esquivando autos y charlando por celular el tipo. Vos sabés que las bicicletas pueden circular a contramano, pero ¿sabes dónde? Pero no por arriba de la calzada, sino en la banquina. Claro, en una las ruta. rutas, exactamente. Sí, pero no. La otra, Julián, ¿sabés? Respecto a los ciclistas, que de noche, por favor, muchachos, chaleco reflectario o Un ojito ojo de de gato. gato, Ujú. porque a veces no los ves, ¿eh? Sí, y bueno, hay calles que no están del todo bien iluminadas y que es peligroso, pero a ver. Que respetes igual. Claro. Porque llegaste a un semáforo, un cruce de semáforo, tenés que parar. Sí, sí, Los muchachos obviamente. se mandan. Es un vehículo más que circula y que hace al tránsito en la ciudad. Entonces tenemos que respetar las normas, no es que están hechas para unos nomás las Claro. normas. Y sobre todo, yo lo veo acá en calle Zapiola, que es una calle de altísimo tránsito, que van a contramano los pibes, sobre todo los de pedido, ya lo digo, porque lo digo no de ortiva, sino porque lo veo todos los días, porque yo ando en bicicleta y eso me llama poderosamente la atención y un poco me enerva también. Hay que ir en el sentido de la calle, si ¿qué tenés que hacer? ¿Una cuadra más? ¿Cuánto puedes tardar? 2 minutos más. No tiene sentido ir a contramano y la posibilidad de que te lleve puesto un auto, que venga boludeando o que no te vea o lo que sea, y sea una situación todavía peor. Entonces hay que estar atentos. Dice, entiendo que los ciclistas a veces van a contramano para ver los coches y que no los atropellen, dice David. Eso es la ruta. Sí, no se justifica, no se Pero justifica. en la ciudad no se justifica. Hay que ir en como el decimos. sentido del tránsito en las calles sí. de la ciudad. No hay posibilidad, no existe que vayan a contramano y sobre todo en las arterias más transitadas Y de que la ciudad. respeten cuando, por más que no venga nadie, estén parados en un semáforo, Ujú. no pases, chabón, porque si viene pasando un auto en semáforo verde, te lleva Te lleva puesto. y vos sos la carrocería, chabón. Sí. Yo lo he visto días atrás, estuve en la esquina de mi casa a punto de ver cómo se llevaban a un pibe de pedido ya también. Mirá, bueno, atento, atento y también en esto no es para ponerse la gorra ni mucho menos, pero que la gente de tránsito, si los ve, le diga, recomiéndele, Sí. chicos, vayan en el sentido de la calle porque es peligroso para ustedes y para el resto. Claro. Y nos ahorramos un mal momento. Dicho esto, sí. De último momento. De último momento, ahora sí. Contar un poco que la policía acaba de informar que encontraron una de las 2 camionetas que se robaron en el Cerro Vanguardia. Ah, mirá, de las 3. De Se las robaron 3. tres, 2 de real, Sandín Hermanos y otra de Claro, de una de propio estas Cerro. 2. En un barrio Caleta la encontraron abandonada. Mirá. Anoche a las 11:15 estaban de recorrida, efectivos de la comisaría tercera. Los llamaron del barrio 17 de octubre, intersección de las calles Pocha Juárez y Libertadores. Y porque había una camioneta que estaba, se habían dado cuenta que le habían dejado ahí abandonada, digamos. Así que cuando llegaron se encontraron que era una de las Ford Ranger que se habían robado de Cerro Vanguardia. Bueno, ahí nuestro amigo Claudio Lobo tiene contacto directo con la gente de Sandín, así que quizás nos pueda acercar un poquito más de data. Pero, a ver, atravesó Media provincia. 400 kilómetros, 300 y pico de kilómetros. Claro. ¿Y La dejaron nadie se enteró? en la zona de montaña, digamos, de Ujú. los cerros. Ahí Sí. la dejaron estacionada como en un baldío, por eso los vecinos dijeron, ahí no es normal estacionar. Claro. Llamaron y era una de las del Cerro Vanguardia. Mirá vos. Así que la dejaron tirada ahí. Sí, 350, Se 400 le ocurre kilómetros. robar camioneta, ¿no? ¿Eh? Pero ¿No? además- Y además de un predio Claro. cerrado con seguridad, Claro. se supone, porque yo no ves que voy, entro a Cerro Vanguardia y entro a las gamelas y digo, muchachos, me cuentan cómo trabajan acá. Antes pasabas un control de una empresa privada. Sí.
que evidentemente no controló ni el ingreso ni el egreso de gente con una camioneta Me incluso. parece que la gente de la empresa privada nos van a privar del servicio, ¿no? Y algún llamado de atención le tendrían que dar. Mínimo. 10:30 de la mañana en la República Argentina. Sé como Marcos, que le reiteramos el saludo y le agradecemos el mensaje que nos mandó. Escribinos al 1551 6051. Estás en Arriba el Día, en la mañana de las 100.9. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Garabano, Torello y Rodríguez Simón, próximos testimonios en el juicio político a la Corte. La Comisión de Juicio Político de Diputados recibirá el próximo martes testimonios relacionados con el fallo del 2x1 sobre las condenas a genocidas que fue dictado en 2017, por lo cual fueron citados el exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garabano, el senador José Torello, ex jefe de asesores de presidencia, y el doctor Fabián Rodríguez Simón, asesor judicial del gobierno de Mauricio Macri.
El índice de precios al consumidor subió 6,6% en febrero. El IPC registró en febrero un incremento del 6,6% respecto al mes anterior, impulsado por el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, indicó el INDEC. El dato de la inflación de febrero es sin duda muy malo, en particular en febrero resultó muy fuerte el impacto de la carne, que subió casi 20% por efecto de la grave sequía que estamos atravesando, indicó el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein. Noticias al instante. Biden endureció por decreto los requisitos para la compra de armas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dispuso este martes por decreto incrementar las verificaciones de antecedentes para comprar armas de fuego y reclamó al Congreso responsabilidad para acompañarlo en sus esfuerzos para frenar la violencia armada en el país, que en lo que va de 2023 ya registró 110 episodios. El próximo Mundial se jugará con 48 equipos. El Consejo de la FIFA aprobó este martes por unanimidad el nuevo formato para el próximo Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 seleccionados. Luego de la reunión, la FIFA emitió un comunicado con el anuncio oficial del calendario de la próxima Copa Mundial, que tendrá como novedad la inclusión de 16 nuevos participantes. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados 21 horas por FM Nuevo Día 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. ¡Dame una mano!
Un vestuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso, no entiendo. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día de la mañana de este miércoles 15 de marzo. Estoy al borde de decir febrero siempre, pero no, bueno, pero vamos a hablar de febrero, porque la referencia justamente en materia económica es dicho mes, el segundo del año. Estamos en comunicación con Ernesto Matos, que es economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, para hablar justamente de estas cifras que se conocieron ayer. Y también yo quisiera enlazarlo con lo que contaba en el inicio, en el segmento de internacionales, que tiene que ver con la quiebra del Silicon Valley Bank, para ver de qué manera eso influiría en nuestra economía. Pero en principio lo vamos a saludar. Buen día, Matos, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí. Muy bien, buen día, ¿cómo andan por ahí? Suerte, tratando de descifrar, de comprender un poco mejor esta realidad, ¿no?, que nos ataña y que sin duda nos tiene una situación bastante compleja en materia económica, ¿no?, con los números de la inflación, sobre todo, que se han conocido en las últimas horas. Sí, justamente preocupa porque está fuertemente vinculado a un segmento que es del consumo mayoritario de los trabajadores, que es alimentos y bebidas. Estamos con una inflación que llegó al 102%, que no ha cesado su ritmo desde diciembre de 2020, cuando llegó hasta el 36%, cuando se va el ministro Guzmán, cuando renuncia, la inflación estaba al 71%, pero nunca dejó de bajar, o sea, de 36 siguió a 50, de 50 a 71, y hoy con la gestión de Economía y el ministro Massa estamos llegando al 102, lo que muestra un fracaso en la política económica en términos de regular los precios, porque acá lo que estamos hablando no es de que cierren empresas, sino de que las ganancias sean lo razonablemente posible para que un trabajador pueda seguir comiendo y obviamente disfrutando de algunas recreaciones como ir a un restaurante, ¿no? Claro, sí, hay una afectación general, ¿no? Digo, porque más allá de que las paritarias para algunos sectores, no vamos a decir todos, digamos, lleven o emparejen el nivel inflacionario que existe, es muy difícil, sobre todo para el sector privado, imagino, ¿no? Para y usted que justamente está en el Instituto de Desarrollo Productivo, para las empresas, las pymes, es muy difícil poder correr este ritmo inflacionario, sobre todo en la negociación que tienen que tener para con sus trabajadores, ¿no? De ir correspondiéndolos y que no pierdan poder adquisitivo. Es que justamente el problema, a ver, tenemos precios regulados, que es peaje, transporte, y combustibles y prepagas, que eso lo puede regular el Estado porque es su potestad. Después tenemos, por otro lado, alimentos y bebidas, que ahí hay que llegar a un acuerdo con el sector privado. Pero en ese sector es donde no ha cesado el nivel inflacionario. Pero tampoco ha cesado en los precios regulados, lo cual, si la solución a los niveles de inflación es reducir el gasto, porque eso es parte del programa del FMI, cosa que se hizo en términos fiscales,
Y eso no está dando los resultados esperados, que tenemos que cambiar el instrumento. Porque nosotros cumplimos la meta del FMI en términos de la emisión, se ajustó la emisión, se ajustó el déficit fiscal, se cumplió la meta de las reservas y estamos hablando de un 102%. Entonces el problema ni es fiscal ni es monetario. El problema está en la cadena de valor de ese sector. ¿Por qué? Porque ese sector, alimentos y bebidas, es el segundo sector que genera más dólares en el país. Entonces estamos entre la disyuntiva de que los tipos o venden muy caro y ganan plata, pero para llevarse esa plata necesitan dolarizarla. O venden todo afuera a precio dólar, pero acá reciben pesos, entonces para seguir invirtiendo en el exterior tienen que buscar otros mecanismos. Me parece que la discusión empieza a pasar por ese lado, digamos, ¿no? O empezamos a asegurar el mercado interno o toda la comida se va al exterior. ¿Qué instrumentos, qué herramientas podrían implementarse para ello? Y en tal caso, también, ¿qué grado de incidencia o qué porcentaje de incidencia tiene el factor especulativo en esa situación? Porque lo hablamos también nosotros ayer, uno no entiende a veces la correlación que hay en el precio de un mismo producto, que por ejemplo en precio justo está 150, voy a hablar de un paquete de fideos, y por fuera de precios justos una primera marca te lo cobra 400 o incluso más, y hay un desfasaje significativo, hay casi el triple a veces del precio que en el acuerdo del gobierno se vende. Sí, pasa también en los productos, a veces los productos son de baja calidad, digo, puede pasar que alguna partida sea buena, pero estamos encontrando que entre que no cumplen el acuerdo de proveer los productos, encontrás que algunos productos son, ves el atún, y el atún parece un puré de papa, digamos, ¿no? Lejos de cuando vos abrís la primera marca y ves que el atún es atún. Entonces, y por ahí está más barato, pero digo, me parece que acá es donde el gobierno se tiene que poner con el monopolio de la fuerza, digo, que es lo que tiene el Estado, y hacer cumplir la ley de abastecimiento, hacer cumplir la ley de observatorio de precio y ganancia para saber dónde está ese desfasaje y justifica un aumento. Porque si no se justifica, hay que buscar la solución. Porque por ahí puede ser porque la empresa justamente no puede importar determinado producto. Bueno, se busca la manera, pero me parece que acá, sin intervención del Estado, difícilmente podamos llegar a los números que están esperando. Ya hoy tenemos 102 y marzo es un mes que sabemos que es de alta inflación, o sea que no se espera que vaya a bajar. Sí. Ernesto, te iba a preguntar por eso, porque digamos, está distando bastante el porcentaje o la proyección que uno puede ir viendo con lo real, digamos, de ese 60% que plantea el gobierno en el presupuesto anual, digamos, y lo que viene afirmando Massa, ¿no? Es como que tiende mucho más a hacer una inflación bastante parecida a la del año pasado que a mejorar. Mirá, en estos primeros meses ya da 17% en acumulado. Así que difícilmente, digamos, podamos cumplir la meta. Pensando en que tenés que sumar los aumentos de peaje que se dieron, los aumentos de la prepaga, los aumentos del transporte. Ahora se viene en mayo la quita de subsidio de los grandes usuarios, digamos, ¿no? Que es una medida interesante como para tener en cuenta, pero también tener la quita de subsidio al sector comercio. Bueno, ahí vamos a ver cómo el sector comercio o resta ganancia o traslada. No le quedan muchas opciones. Hay un factor que en marzo sobre todo se ve reflejado, que no se vio tan reflejado, de hecho fue el ítem más bajo de la inflación de febrero, que es la educación, ¿no? Que muchas veces se incrementa significativamente en marzo justamente por el comienzo de las clases y la actualización sobre todo en las cuotas de los colegios privados o semiprivados. Bueno, ese es el otro punto, digamos, ¿no? Por eso uno está preocupado porque justamente los salarios están quedando un poco atrasados, pero no solamente los salarios registrados, sino los no registrados en 2022 perdieron un 15%. Ya venían del 20% con la gestión anterior de Macri, así que te imaginas que si 2022 llegaron con un 15 menos, estamos hablando de que eso se está complicando más, digamos, y lo hemos reflejado en la calle, en la gente que está, digamos, dando vuelta y pidiendo
en las casas, digamos, y buscando con qué alimentarse. Una de las cuestiones que tocábamos nosotros en el inicio no tiene que ver con la órbita de la economía argentina, pero quisiera saber qué grado de afectación pudiera llegar a tener, que es esta quiebra del Silicon Valley Bank que se presenta, o al menos en los portales especializados internacionales y en los portales de noticias, como un cisma importante, lo que tiene que ver con la economía global y financiera sobre todo. No, a ver, esta crisis bancaria, bueno, hoy justamente estaban diciendo que en Europa cayeron las bolsas, en Wall Street también, muestra la desregulación económica que asistimos post crisis del petróleo del 73 y la fuerte impronta liberal, digamos, ¿no? En el pensamiento, en la idea de que la libertad soluciona todo, y que tuvo como punto más alto la derogación del acta de bancos que en 1999 Larry Summers y Clinton realizaron. Esa acta de banco regulaba el sistema financiero norteamericano, no lo eximía de las crisis, pero por lo menos lo estabilizaba desde 1933, que fue la solución a la crisis del 29. O sea, la regulación del sistema financiero. Fíjate, ¿no? El país de la libertad, para lograr estabilidad, tuvo que aplicar control de precios y estabilidad del sistema financiero. Control del sistema financiero. Hoy lo que tenés es una ley del 2010 que se llama Dodd-Frank, que implementó una regulación al sistema financiero para garantizar que los depósitos estén, digamos, ¿no? Y que a la vez tenía una serie de alarmas que determinadas instituciones deberían haber advertido. Algunas instituciones advirtieron esta posibilidad, por eso tomaron cuenta rápido desde el gobierno norteamericano, pero en un día se les fueron $45.000 millones cash. O sea, ¿se acuerdan como el corralito acá? Sí, sí, sí. Bueno, imagínate allá miles de norteamericanos yendo a decir, dame mi platita, estos son mis 1.000 bitcoins, dame mis dólares. Sacás, hasta que el 1.001 le dicen, mirá, no hay más plata acá. Pero yo tengo 1.000 bitcoins, no hay más plata acá. O sea, lo que a vos te equivale en la electrónica, en la realidad no existe. Por eso, en este momento de regulación financiera, de impronta del liberalismo como la solución a todos los problemas económicos que se impuso en las universidades y en la burocracia que gobierna algunos de estos países, están mostrando la consecuencia de que no se puede por ese camino. Por eso Biden salió a garantizar los depósitos al mejor estilo Dualde, digamos, ¿no? Que recibió dólares, es verdad, que depositó dólares, recibirá dólares, digamos. Mirá vos, es verdad, es totalmente cierta y acertada la analogía, ¿no? Triste, ojalá que no tengan ese futuro los estadounidenses, porque pobre, ¿no? Pero y tiene que ver también con un discurso que prima en la actualidad, que se ofrece en Argentina como la solución a nuestros problemas también, ¿no? Hay que estar atento a eso. Pero vos fíjate que Dualde lo hizo y el gobierno de Cristina, junto con Néstor, creo que entre 2012 y 2015 canceló esa deuda. La diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos agarra la maquinita y imprime. Claro. Se acabó. Digo, no van a hacer un bono, no van a hacer nada de eso. Pero sí, digo, a ver, estas son crisis financieras que están en el centro del sistema y que hasta tanto no se regule el centro, las periferias van a seguir tratando de pujar en esa idea de libertad y te van a financiar universidades, economistas en los diarios, en los medios, para que digan constantemente que el problema del Estado, que el problema de la emisión, que hay que hacer estallar el Banco Central, que hay que hacer volar por los aires el Banco Central. Tal cual, que tenés que quemar el Banco Central. Claro. Vienen a eso, digo, claro. Para eso están financiados. Y volviendo a nuestro país, ayer con los datos de la inflación, también se espera la movida del Banco Central del aumento de las tasas de interés, ¿no? De referencia, ¿no? Que tendrá un fuerte impacto, ¿no? También. Me hiciste acordar de esa parte. Bueno, eso es parte del plan. Bueno, una de las cosas que pasaban
generalmente durante la gestión de Guzmán era que cuando variaba mensualmente 6, la tasa tenía que mensualmente ser del 7, porque el FMI te lo pedía positivo y real. O sea que la variación de la tasa de interés tiene que ser superior a la variación de los precios. Ahora, cuando vos anualizabas esa tasa, te daba 80. ¿No? Sí, ahora. Entonces, vos ahí, la pregunta que te hace, y creo que cualquier comerciante que nos está escuchando se hace, es ¿cómo tengo un préstamo de 100.000 pesos a una tasa del 80%? ¿Qué negocio me da una rentabilidad del 80% y me deja un margen para ganar algo? Ninguno. No hay. No, ninguno, no. Cosas non santas, digamos, ¿no? Sí. O te comes el salario del trabajador que el Estado trata de transferirle distintos ingresos para que no pierda poder adquisitivo, pero te lo estás comiendo porque, bueno, porque el otro tiene que recuperar lo que apostó. Y encima le llegan los ajustes mensuales de la gaseosa, del alimento, y no tienen cómo pagarlo. Por eso la variable de ajuste en este tiempo fue el salario del trabajador. Es tremendo, ¿no? El panorama, en resumen, el panorama no es nada alentador, ¿no? Digo, todavía hay soluciones, digo, la suma fija es una solución, regular y poner con todo el rigor de la ley a las empresas alimenticias a vender como corresponde, con un margen de ganancia que les permita a ellos también seguir funcionando. Está a la mano del Estado, digo, no sería ningún problema. El tema es que esto, como dicen, ¿no? El pecado capital acá es la avaricia. Digo, nadie dice que no gane. Claro. Pero Sí. tampoco lo dejé muerto de hambre. O sea, Claro. Sí. Los pecados capitales serían dos: la avaricia por un lado de los empresarios y la moderación extrema de quien se autodefinió como moderado, que es Alberto Fernández, ¿no? Que tampoco ha podido pisar el acelerador fuertemente en ese sentido. Mira, yo ahí tengo lo vengo pensando hace poco. No, tampoco es todo culpa, Alberto. Si yo te pongo a vos con 5 especialistas y los 5 especialistas te dicen que emitir genera inflación, y te van a terminar convenciendo. En algún punto te van a terminar convenciendo. Ahora, el problema de los especialistas que rodean a Alberto, y bueno, tenemos que preguntarnos en las universidades qué estamos formando. Porque si yo sigo enseñando economía y le digo a los alumnos que la emisión genera inflación, entonces la conclusión es que tengo que ajustar el gasto. Entonces yo ya formé un técnico que va a llegar al Estado y cuando su jefe venga de cualquier lado le diga, no, Ernesto, el problema de la inflación es que estamos emitiendo mucho, hay que ajustar. ¿Y qué le va a decir el subalterno? Sí, jefe, usted tiene razón. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces ahí me parece que tenemos que formar para que tengan un pensamiento crítico de eso, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar un colegio? ¿Cómo vamos con una provincia sin transferencia? ¿Cómo no vamos a invertir? Claro. Ernesto, te quería consultar, ¿qué hubiera pasado con Guzmán a esta época? ¿No? La verdad es que no sé. Lo que sí sé es que de 36 de 2020 a julio de 2022 la inflación creció un 40%. Digo, creció 40 puntos. O sea, pasó de 36 a 71. Eso a las claras muestra, como también, digo, el mismo rigor que le poníamos a Macri, ¿no? Macri que dijo, yo la inflación la bajo. En mi gobierno, júguenlo por si bajó o no la pobreza o la inflación. Bueno, estamos en un problema donde el gobierno bajar los niveles de precios y garantizar las ganancias para que las industrias sigan trabajando es un desafío. Hasta ahora no le vienen acertando, digamos, ¿no? Y no solamente por impericia del Estado, sino porque el poder económico no tiene elección. Claro, No hay alguien que los elija cada 4 años a ellos. O sea, esperan que Guzmán pase, esperan que Massa pase, esperan que Alberto pase. Ahí está uno de los problemas. Incluso también han puesto a su propia gente en esos lugares y han pasado también, ¿no? Siguen allí. Sí, Toto Caputo, Pancho Cabrera,
el nieto de Martínez de Oz en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Martínez de Oz, que tiene, digamos, fue uno de los que financió el genocidio en la Patagonia. Digo, a ver, volvieron todos. Peña Brown, de los Brown Menéndez. O sea, el Marquitos Peña no era cualquier... El segundo de Macri era el representante histórico de los que fusilaron a los trabajadores en la Patagonia. Digo, ¿qué esperábamos con eso? Digo, yo por eso a veces no entiendo qué la gente entendía por cambio, digo, o sea, era volver a 1916, digo, más o menos, 1921. Matos, muchísimas gracias por su tiempo y por su predisposición para charlar y para por ahí tratar de ayudarnos a entender este tan complejo panorama que muchas veces trata de simplificarse, que también en la tele uno ve que al especialista que invitan le dan un par de minutos para que trate de desenmarañar toda una madeja que es sumamente compleja y que tiene intereses que no están a la vista del común de la gente, pero que operan y que bueno, en este caso hemos tratado de poderlos entender desde su didáctica, de su pedagogía, y por eso le agradecemos también. No es porque un saludo a todos. Allí pasaba Ernesto Matos por Radio Nuevo Día, él es economista de la Universidad de José C. Paz, es director, lo quiero decir bien, no quiero meter la pata en esto porque es justamente el cargo que ocupa o también el espacio que le toca ocupar. Él es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la propia Universidad Nacional de José C. Paz, el IDEPI de la UNPAS, así que bien valía la pena poder charlar con él. Nosotros siempre lo que buscamos es, más allá de que siempre recurrimos a José Vargas como nuestro amigo y nuestro especie de gurú económico, también tener otras perspectivas, porque en materia económica muchas veces uno, cuando habla con especialistas, tiene que también entender de qué palo o cómo entiende la política económica, porque eso es lo que influye muchas veces también en sus ideas y en su discurso, ¿no? Y tenemos de distinta índole. Me gustó este, Sí, me gustó. Hemos hablado anteriormente ya con él y en este caso retomamos la idea de poder charlar con él, así que le agradecemos y obviamente también le mandamos un saludo a Sandro, que es quien trabaja y quien articula todas las temáticas y las notas que vamos tocando día a día. De todas formas, sigo sin ganarle a la inflación, así que lo puedo llegar a entender. De ahí a que le ganemos va a haber un salto significativo. Ahora, quiero saber de qué manera influye todo esto que está sucediendo en algo que es central en nuestra vida cotidiana, aquí como santacruceño, y que tiene que ver, por ejemplo, con las clases. ¿De qué manera va a influir este 6,6, 5,8 si querés para la Patagonia, en la negociación que todavía sigue abierta entre ADOSAC y el gobierno provincial? Si esto va a generar nuevas negociaciones, la pretensión de un aumento todavía mayor, si la cláusula gatillo vendrá, se supone que vendrá aparejada con el pago de los saberes del mes en curso, así que son un montón de factores que, si uno los trae al día a día, influyen significativamente. Así que habrá que estar atentos. Esto es Arriba al Día, siendo las 11 de la mañana, 3 minutos. Qué rápido que pasa la mañana. Jornada soleada en Río Gallegos. La máxima se pretende, o se presume, o se pronostica, para decirlo bien, en 18 grados. Ojalá que lleguemos, ¿o no, Vicky? ¿Sí? Habla, antes me estabas hablando y ahora no querés hablar. Estás jugando a un juego de Barbies, creo. 8 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos, 4 grados 7 la temperatura. Les hablo de Vicky porque está acá con nosotros mi sobrina, que la cuidamos en comunidad acá, para que salga recta, para que camine derechito, para que sepa qué sucede en esta actualidad, que la vida no es nada fácil, y que va a ser muy compleja a futuro. No le importa lo que le diga. Pausa en Arriba al Día y continuamos en este envío todavía, en una hora más que tenemos. Ya hay aumento de naftas en Río Gallegos. En un ratito compartimos lo que nos cuenta Karina Taverne. We ain't gonna take it. Oh, we're gonna take it anymore.
we've got the right to choose it. There ain't no way to lose it. This is our life, this is our song. We'll fight our vows to be just. Don't pick your destiny, cause you don't know us, you don't belong. We're gonna take it. No, we're gonna take it. Oh, we're gonna take it anymore. Oh, you're so condescending. Your goal is never ending. We don't want nothing from you. Your life is truncated, boring and confiscated. If that's your best won't. Whoa, whoa, free, see, gonna take it. No, we gonna take it. We're gonna take it anymore. Gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're gonna take it anymore. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Gerardo Morales lanza su precandidatura presidencial con un acto en el Gran Rex. El gobernador de la provincia de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, presentará mañana formalmente su candidatura presidencial rumbo a los comicios de este año con un acto que se realizará en el Teatro Gran Rex, en el centro porteño. El lanzamiento fue convocado con la consigna ¿qué pasaría si diéramos vuelta a la Argentina? Y fueron invitados todos los sectores del radicalismo, aunque también se espera la presencia de otros referentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Por un fuerte dolor de espalda, trasladaron a Alberto Fernández al sanatorio Tamendi. El presidente debió ser trasladado al sanatorio por un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el que se realizará una serie de estudios para recibir un tratamiento específico. Noticias al instante. Meta, matriz de Facebook, anunció el despido de 10.000 empleados. Meta Platforms, matriz de Facebook, anunció el martes que suprimirá 10.000 puestos de trabajo, apenas 4 meses después de haber despedido a otros 11.000, lo que la convierte en la primera gran empresa tecnológica en anunciar una segunda ronda de despidos masivos. El 24 de marzo se realizará una nueva edición de la Carrera de Miguel en Mar del Plata.
La 7ª edición de la llamada Carrera de Miguel, prueba en homenaje al atleta Miguel Venancio Sánchez, desaparecido durante la última dictadura militar, se realizará en la ciudad de Mar del Plata el próximo viernes 24 de marzo. Según informó el ente municipal de deportes, la carrera se desarrollará en el marco de las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La prueba se pondrá en marcha desde las 8:30 en Plaza España, en el barrio de La Perla, y tendrá un recorrido de 10 kilómetros y otro de 3. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas, contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día de la Mañana de este miércoles 15 de marzo. 16 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana y en este caso recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a 3 integrantes de la Juventud Radical. En este caso, Bárbara, Priscila y Ezequiel nos visitan en Radio Nuevo Día para charlar en principio de un pedido que tienen hacia el municipio de nuestra ciudad respecto del transporte público y es la solicitud del boleto estudiantil gratuito. Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? Buen día a la audiencia. Buen día, gracias por el espacio. No, por favor, buen día, Priscila. Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo Ustedes, tranquilo. bueno, en principio charlar justamente de este disparador, ¿no? Que es el pedido hacia el municipio. Ha sido formalizado justamente pidiendo para los estudiantes, tanto de nivel universitario como también escolar, la gratuidad del transporte público, ¿no? Bueno, sí, presentamos una nota al intendente pidiendo acceso a la información pública para ver cómo están, si están trabajando en el tema y cómo lo están llevando adelante. Y se debe a que hay muchas irregularidades en el transporte público, tales como el horario y además con el tema del costo del pasaje, de que bueno, hoy hay un descuento sí que se sube, que se tramita a través de la municipalidad, que hay una falta de información de eso, que no sé, tenemos una carrera y hay 20.000 carteles informando sobre la carrera, pero el pedido es formalmente pedir que se haga mayor información, se publicite más el tema de que los papás pueden ir a solicitar un descuento que es del 50% en la municipalidad, pero es solo para menores de edad. Los chicos, A universitario no lo alcanza. no solo universitarios, sino los chicos que están en la técnica, que estamos hablando de que un año más, 18, 19 años, no están comprendidos dentro de ese descuento, que es un descuento que es a través de SUBE, es algo nacional, que nada tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito que se aprobó en 2015 acá en Santa Cruz, pero que hoy, o sea, no hay reglamentación, o sea, tenemos la ley, sí, muy lindo, pero no está reglamentado, no sirve de nada. Así que es un poco por ahí. En ese caso también corresponde la solicitud a los diputados, ¿no? de la provincia que en ese caso sancionaron la ley. En realidad es al intendente Sí. y a la gobernadora porque la instancia en la Cámara de Diputados ya estaría agotada. Ya se solicitó, se trató en comisiones, dijeron, bueno, vetaron uno que otro artículo desde el gobierno, pero quedó que iban a hacer la reglamentación. No dijeron a quién, bueno, no hay boleto informativo, así que por eso es que pedimos información. Pero lo que había salido, la resolución que sale es de que van a hacer la reglamentación, pero no sabemos a qué área la va a hacer, porque no lo dice que la gobernadora va a designar a alguien de competencia para hacer la reglamentación. Estamos hablando de 2015, 8 años, para reglamentar una ley. Así que básicamente lo que pedimos es que se reglamente. En la Cámara de Diputados ya estaría la vía agotada, o sea, no... Claro. Es al Serían los gobierno. ejecutivos en este caso los que deberían, digamos, implementarlo. Reglamentar el órgano de control y de ejecución, tanto a nivel municipal como provincial. Tendría que pasar también una nueva instancia, no sé, por el Consejo Deliberante, nuevamente. Y quizás sí, ¿no?
pero si está del 2015 reglamentada y no está en funciones dicha ley, me parece que se sobreentiende que ya está. Pasaría más por la parte ejecutiva del municipio, ¿no? Ponerla en vigencia. No, pasa, o sea, es algo que no está reglamentada en 2005, está aprobado por mayoría en 2015 la ley. Sí. La ley provincial, no está la reglamentación, es competencia de provincia hacer la reglamentación y competencia del municipio, porque el municipio está a cargo del transporte público. Cuando hacen esas reuniones de recorrido, deberían extender el horario de recorrido, que bueno, más adelante hablaremos de eso, deberían de ver cómo hacer para empezar a tener un diálogo con provincia para ver cómo se va a llevar adelante esa reglamentación, porque es competencia de los dos órganos, de lo provincial y de lo municipal. Estaría faltando una pata importante de provincia. Teniendo en cuenta que este problema no solamente pasa acá en Gallegos, sino tenemos estudiantes de Puerto Deseado que tienen que cursar en la UMPA de San Julián y esos costos corren por el estudiante. Claro. Pasa lo mismo en Caleta, donde tienen que ir a las universidades de Comodoro. O sea, estamos pidiendo la gratuidad, nada más que eso, que es una ley que ya está aprobada. Que se cumpla, digamos, la ley aprobada. Claro, que la reglamenten porque no hay organismo de competencia, o sea, eso es lo que dice el Poder Ejecutivo. ¿Aceptaría el transporte de la provincia? Tenemos entendido que sí, pero tampoco se realiza nada. ¿Y han tenido contactos, chicos? ¿Qué le han dicho de esto? De la presentación que llevaron ustedes. ¿Qué le han dicho estos primeros contactos? Nosotros hicimos la presentación al municipio el día viernes. Ajá. Bueno, en febrero estuvimos buscando en las noticias y Rolando Davena hizo una entrevista donde dice que se está trabajando en una nueva reglamentación, pero todavía estamos en marzo y teniendo en cuenta que ya pasaron 8 años casi de esta ley, no puede ser de que no haya noticias y que estén recién trabajando y en una nueva reglamentación. En ese sentido, ¿tienen ustedes idea del universo que abarca, digamos, la intención y la búsqueda de la gratuidad? Digo, ya sé que son los estudiantes, ¿no? Pero ¿tienen idea de cuántas personas, cuántos pibes y pibas son al menos en la ciudad? No te podemos dar ese. Yo creo que ni educación tiene ese dato. Bueno, dentro del proyecto se pedía de que se informe a lo que, bueno, ese fue el artículo 4, si no me equivoco, que fue el que se vetó completamente. O sea, ni siquiera educación te estaría pudiendo dar, debería, pero te estaría pudiendo dar ese dato. Claro. Entendemos que genera un gasto, sí, pero también entendemos que los fondos están. No es una cuestión de que va a haber un nuevo impuesto, va a pasar algo, no, los fondos ya están, hay que destinarlos a lo que hay que destinarlo, es una ley nacional, una ley provincial, bueno, hay que reglamentarlo y ver cómo resuelven entre municipio y provincia para poder solventar la diferencia que quede y que pueda ser gratis para todos los estudiantes. Y estamos hablando de estudiantes, porque por ahí parece universidad, pero estamos hablando de secundaria igual, la secundaria quedó fuera de eso. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella vive en el barrio de Los Lolos y sus hijas vienen acá al Advocat y tiene que pagar 3 boletos porque paga el de ella y el de las 2 niñas todos los días, ida y vuelta. Y sería un cambio significativo para su economía. Creo que el boleto está así 90 pesos. Son 180 por cabeza, serían 360 pesos por lo menos por día que se ahorraría a la semana. Estás hablando de 11.000 pesos aproximadamente en el mes. Bueno, y en el caso que son 2, claro. En este caso. Sería un cambio significativo en una economía familiar de una persona que claramente si te tomás un bondi es porque no tenés las posibilidades de acceder a otro medio de transporte, ¿no? Sí, y ni hablar también de los estudiantes que viven fuera, digamos, del casco céntrico del eje urbano, de los barrios alejados, porque el ramale no ingresa a la UMPA. Los únicos ramales que ingresan a la UMPA es la línea A y la línea C. Claro. Después el resto del ramal, o sea, el estudiante universitario que tiene que tomarse un colectivo desde el barrio San Benito hasta llegar a la UMPA, tiene que bajarse en San Martín, porque ahí en San Martín donde retoma para autovía, para volver a la empresa. El estudiante se tiene que bajar en Neo o acá en la esquina para tomarse otro ramal que realmente lo lleva a la UMPA. Y nosotros nos hemos acercado a la empresa a hablar acerca de
de cómo es el tema de la información, digamos, sobre el boleto estudiantil. Sí. Entonces ellos nos dijeron que tienen los estudiantes 2 pasajes diarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el estudiante que tiene que retomar sus estudios en caso de contraturno? En el caso de retomar educación física o retomar, en el caso de la escuela técnica, el taller. O también en el caso de la universidad, porque en la universidad tenés distancia de las carreras, por ejemplo, en materias tenés de 12 a 14 horas una Claro, materia discontinuada. discontinuada, y después a las 8 de la noche tenés otra materia hasta las 10. Entonces, ahí como, ¿en qué caso se aplica ahí? O sea, no, parece no ser que están lejos de la agenda estudiantil porque no la escuchan, porque... ¿Qué más me dijeron desde la empresa, de la operadora? Y también nos dijeron acerca de, bueno, la finalización del recorrido, que termina alrededor de las 22:40, 22:20 más tardar. Nos dijeron también acerca de la tarjeta SUBE, que se le aplica un 55% de descuento a los estudiantes de manera regular que asisten a diario a la escuela, menores de edad. Es un 50%, no son 2 boletos. Es un Claro, el 50% de descuento cada vez que te subís. Claro. Y después teniendo en cuenta que aquella persona que tiene que bajarse acá en el centro y tiene que tomar otro colectivo, porque no te queda otra, tenés que tomar otro colectivo, lo tenés que volver a pagar. Estamos hablando de nuevo, 11, 12 mil por mes, 600 pesos por día. Y después entender esto, de lo que estaba mencionando del horario. 22:45 es el colectivo que termina más tarde en la terminal, o sea, el Citibus. 22:45, o sea que por el centro o por la UPA pasó 22:20. Claro. Los chicos de la técnica, no solo la universidad, yo quiero hacer énfasis en esto, Sí, los sí, chicos de en 13 Industrial años... 4, en Industrial 4, por ejemplo. Los chicos salen a las 11. 11 de la noche, se tienen que ir. Los profesores mismos te dicen, les decimos que se retiren. O sea, estamos haciendo que los chicos se levanten a las 6 de la mañana para compensar la pandemia, el horario escolar, pero los hacemos perder 1 hora más tarde. O sea, están totalmente lejos de la agenda estudiantil. Y después, por hablar de estudiantes, pues somos jóvenes y demás, pero también hablar de la persona que trabaja en comercio, el que trabaja en la NON, bueno, no sé si se puede nombrar, pero en diferentes supermercados. Diga, no pasa nada. El supermercado cierra a las 10 de la noche. Entre que hace caja son las 11 y después me voy caminando. ¿Cómo me voy? Y ni hablar de los recorridos, o sea, tenemos barrios periféricos como Los Lolos, donde el colectivo directamente no llega. Los Lolos, Los Álamos, digo. Al frente tenemos el industrial número 6, donde tampoco va el colectivo. O sea, ellos tienen que ir hasta la estación BARC para poder tomar la línea C y volver a sus hogares. Y hay un trecho larguísimo. Es un trecho muy largo. 5 kilómetros, 6 kilómetros debe haber entre la estación y el barrio propiamente dicho. No ofrecieron tampoco de la empresa ninguna alternativa. Es que lo que nos dijeron es, tienen que acercarse a la municipalidad donde se tramita la tarjeta SUBE y donde podés ir con, no sé, yo mamá llevo el DNI de mi hijo, que eso es algo que también queremos decir para que la gente lo sepa. Puede ir a la municipalidad de Río Gallegos y tramitar la SUBE y pedir el descuento que hay, que es algo que no se está diciendo. Hay un descuento del 50% para menores o para personas con discapacidad. Tienen que ir con un adulto mayor, DNI de los menores, y lo tramitan. Son 2 viajes, pero ayuda. La verdad está muy lejos de lo que necesitamos, pero también es algo que está pasando y que la gente debería saber y quizás ayuda mucho en su semana. Hay temas que son, por ahí estamos hablando de esto, de una reglamentación que es un poco más complejo, entendiendo igual que ya pasaron 8 años, pero más allá de eso, hay temas que se resuelven en breve. Extensión del horario del recorrido, la emisión de las tarjetas y difundir que la gente puede hacer uso de ese beneficio que viene de SUBE, no viene de acá, viene de SUBE, es algo que pasa en toda la Argentina. Y el tema de que antes, no sé si recuerdan, cuando estaba la empresa anterior, cuando terminaba el recorrido, vos tenías que bajarte en la empresa y esperar al otro colectivo que salía. Sí. Te daban un boleto y no volvías a pagar. No pagabas, claro, No, era bueno, una combinación. Sí. Sí, hoy tenemos que volver a pagar. Si yo me tomo el colectivo C en la colectora de la BARC, quiero ir al centro, me lleva hasta la terminal y en la terminal me tengo que bajar, esperar 15, 20 minutos, me vuelvo a subir al mismo colectivo con el mismo chofer y me dicen que tengo que volver a pagar para ir hasta el centro. O sea, lo que yo tendría que haber pagado por mí y por mi hijo, 180, tengo que pagar 360 pesos para llegar al centro.
Eso también es algo que pueden resolver en cuestión de segundos, es una cuestión de, no sé, de marcar un boleto, de que la gente se suba al mismo colectivo. Sí, 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 si se quiere se puede. No Son es algo decisiones imposible. políticas. Es algo sí. voluntad política, es solo Sí. voluntad política y las herramientas están, o sea, el presupuesto está reglamentada la ley, o sea, está todo serio sobre la mesa, lo único que tienen que hacer es ejecutar. Tanto el intendente, la gobernadora, ambos tienen la decisión política de solventar esto, porque los chicos siguen esperando todavía aún, o sea, siguen teniendo los dos boletos estudiantiles, tienen que volver a pagar 90 pesos el recorrido, en el caso de que lo tengan que volver a realizar, y se va de las manos, total un presupuesto que está lejos, ¿no? de la gente. Sí, ¿qué ibas a decir? Puedo entender que estamos hablando de educación. Tenemos 40 años de democracia, casi 40 años de educación postergada en Santa Cruz, en todo sentido, desde asistir a clases, desde condiciones edilicias, desde tener jabón, papel higiénico, cuestiones básicas, hasta poder ir hasta la escuela. Por ahí la gente, no sé, dice, no, pero la educación en Argentina es gratuita. No, en Santa Cruz la realidad es que la educación cuesta muchísimo y no le cuesta al Estado. Y los fondos vienen todo el tiempo, mensualmente, anualmente, a Santa Cruz. ¿Cómo continúan, chicos, con esta iniciativa? Ahora estamos haciendo a partir de una página junta de firmas ¿Cómo se llama la para página? Change. Change.org. Después le dejamos el link igual si Bueno. nos pueden Está ayudar en a el difundir. diario, igual la nota, ahí lo pueden buscar. Y bueno, la idea es, a partir de esa junta de firmas que se va a realizar en toda la provincia, presentarlo a la gobernadora, al secretario de Transporte y ver qué opciones nos dan. Chicos, por último le quería preguntar sobre el campamento que tuvieron, el segundo campamento de la Juventud Radical en Los Antiguos, si no me equivoco, se encontraron allí con gente del partido de otros puntos de la provincia también. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad fue una experiencia muy enriquecedora porque fue bastante un encuentro federal, porque vinieron jóvenes de distintas localidades de la provincia, jóvenes con ganas de participar, con ganas de impulsar nuevas ideas, de hablar de los temas que hoy están atravesando hoy como juventud. Se hablaron temas muy delicados, ¿no? En este encuentro, donde se habló el tema del suicidio, donde se habló de la educación, de la salud, bueno, del estado de la conectividad de las rutas, ¿no? El difícil acceso a llegar por Ruta 40 a Los Antiguos es un desastre. La mayoría que venían desde Río Gallegos tenían que retomar sí o sí Ruta 3 porque la Ruta 3 es intransitable. Temas, digamos, característicos de nuestra provincia que hoy vienen atravesando y de cerca la juventud, donde, bueno, también solicitamos también a la gobernadora, a los municipios competentes que se hagan cargo de lo que realmente se tienen que hacer cargo y, no, la verdad que fue bastante enriquecedor, fue muy potable y nada, temas que han puesto en desnudo de la falta de carencias y políticas que tienen que llevarse adelante, ¿no? Me hiciste acordar del pasaporte a la Ruta 0, con lo que dijo. Y no es poca cosa, volviendo un poco al boleto estudiantil gratuito, la ley fue propuesta por el Frente. No se reglamentó. Pasaporte al kilómetro cero es más de lo mismo. Hagamos como que hacemos, pero no hacemos nada. Me presentás una ley, se aprueba, pero no la reglamentás. Me haces un pasaporte, no sé si viene con seguro de vida o qué, pero la Ruta 40 es intransitable y es una vergüenza. Si hubieran gastado lo que gastaron en cartelería diciendo en 100 metros tenés un bache, creo que armaban la Ruta 40. Exacto. Una ruta conocida por los atractivos turísticos. La verdad que es una vergüenza. ¿La transitaron desde Gregores hacia el norte para ir a Los Antiguos? Así es. Sí, es un tramo que está Sí. bastante dañado y ni hablar en Chubut también que se habla Comodoro, mucho. Caleta, la Ujú. ruta de la muerte. Claro. O sea, Bueno, son temas que también formarán parte del trabajo de ustedes que en este año electoral, ¿no? Igual que con los distintos representantes políticos dentro de la UCR que ustedes acompañarán, seguramente tengan estas inquietudes para llevarla en sus plataformas de campaña, ¿no? Sí, sí. Nuestra agenda de gobierno vendría a ser nuestra agenda de propuestas a la gente, que bueno, mostrarles que otra manera de hacer política es posible,
Y nada, él es el camino de escuchar, de caminar y bueno, y de acompañar, ¿no? Sí, el reclamo estudiantil va a ser en este gobierno, en el próximo y en el próximo, y si hablamos de eso, o sea, es un Ojalá tema que no, ojalá que no, que va a se ser, reglamente. ojalá que se reglamente y que se resuelva, es como decimos, de este gobierno, si nos toca gobernar también, de nosotros, es una decisión política. No falta nada, es una decisión política. Priscila, Ezequiel, Bárbara, muchas gracias por la visita. Gracias por el espacio y hacer la audiencia también. Esto es Arriba al Día, 11:35 de la mañana. Propongo una nueva pausa musical, alguna tanda comercial y enseguida venimos con el final. Estamos tratando de establecer el contacto con Karina, que nos va a contar qué onda el combustible. ¿Cargaste combustible, Fernando? Anda corriendo, porque se te termina el tiempo. So straight. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante.
Noticias al instante. Entérate. Ahora. Viaje al lago escondido. Un juez federal de Bariloche rechazó enviar la causa a Comodoro Pi. El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, rechazó la inhibitoria que le fuera planteada desde los tribunales de Comodoro Pi para que pase a suelo porteño la causa en la que se investiga el viaje al lago escondido. Quisieran los jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín. El juez Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas. El gobierno bonaerense cruzó Vidal por cuestionar la incorporación de empleados públicos. El titular de Educación, Alberto Silioni, detalló que la gestión del gobernador Kicillof creó jardines de infantes, escuelas e institutos superiores y servicios públicos donde no había. La ministra Álvarez Rodríguez sugirió que la dirigente de Juntos por el Cambio no conocía la gobernación. Noticias al instante. La Unión Europea dijo que Estados Unidos no respeta las reglas del comercio internacional. Estados Unidos lanzó un programa de ayuda a la transición energética lanzado por la administración Biden que apoya resueltamente el Made in America con beneficios fiscales a la compra de vehículos eléctricos, entre otras medidas. Los industriales europeos temen las consecuencias que este programa puede tener en la economía de su continente. Sebastián Villa irá a juicio por las denuncias de abuso y violencia de género. El colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, será sometido a juicio en abril próximo como acusado de lesiones y amenazas que presuntamente sufrió su expareja en 2020 en la casa que compartían en la localidad de Canning. El debate estará a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, quien fijó audiencias para el 17, 18 y 19 del mes que viene. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk.
Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados, 21 horas, por FM Nuevo Día, 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos.
Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Venga, mi estimado y querido Brian Álvarez, porque venimos con el segmento final de este espacio que se llama Arriba al Día y que justamente por Radio Nuevo Día te acompaña a lo largo de tus mañanas. Karina Taverne, como ya lo hemos referenciado, está en la calle y nos cuenta qué onda el precio de los combustibles, que ya lo decía ella y Claudio Logos en el inicio. Lo dijo también Nica en el desayuno de noticias. Shell ya estableció aumento en sus combustibles, en el precio de los mismos. Acá no hay Shell, por lo tanto no nos sentíamos alcanzados, pero... Está la línea de Action, ¿no? Exactamente. Ex Shell, ¿no? Es EXO. Perdón, EXO. Eso, sí. Otra... compañía internacional de combustibles, que en este caso en nuestra ciudad tiene 2, 3, 4, 5 estaciones de servicio. Y justamente ella hizo una recorrida y digamos un raconto de de los precios, cómo se dan en esas estaciones de servicio. Hay diferencia, hay que decirlo, estén atentos, pero la escuchamos a Karina, que nos cuenta en primera mano cómo está la situación ahora en nuestra ciudad. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. No está alta la temperatura, algo más de 8 grados, se esperan 18 para hoy. La sensación térmica está bajita, casi 5 grados. Nosotros recorriendo la ciudad, hoy a la mañana nos enterábamos del aumento de combustibles que se había autorizado y se hablaba que era la empresa o la compañía Shell la que iba a hacer la punta de lanza en este aumento, porque como ustedes saben, comienza con una empresa y luego casi de manera inmediata o instantánea se traslada a las demás compañías. Bueno, Shell, como ustedes saben, no tiene actuación aquí en nuestra geografía, pero no obstante ello, nos anoticiábamos de este 3,8% que entendíamos, como les decíamos recién, que horas más, horas menos iba a llegar a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Bueno, pues bien, les vamos a contar que esta mañana nos decían alrededor de las 9 de la mañana las estaciones de servicio Action que hay en Río Gallegos. Acá tenemos solamente YPF y Action. Action ya actualizó el precio de sus combustibles. No tenemos Shell, pero sí Action ya lo hizo. Hay que decir que todavía en las estaciones de servicio YPF se mantiene el mismo valor, no han aumentado. Todavía
todavía no sabemos cuánto tiempo más va a permanecer el precio sin este 3,8% de aumento que autorizó el gobierno nacional. Así que es como para que lo tengan en cuenta. En YPF sigue costando 136 pesos con 10 el litro de la nafta super. Pero en Action, y esto es un dato que lo hemos marcado varias veces, en estas estaciones de servicio no existe un único precio, como sí en YPF, que es la compañía de bandera. Hay alguna variación entre una estación y otra. Por ejemplo, en Action, el litro de combustible hoy, con el valor actualizado, el más barato, el más económico, que se encuentra aquí en la ciudad, está 141 pesos aproximadamente. El litro de super, estamos hablando, lo tomamos como referencia, y se puede conseguir hasta en 144 pesos el litro también de nafta super en las estaciones de servicio Action. Así que, como para que lo tengan en cuenta, ahora vamos a estacionar y les vamos a brindar algo más de detalle en cuanto al valor, porque bueno, si estamos manejando, obviamente no lo podemos hacer y tenemos que apelar a nuestra memoria, que tampoco es la mejor, tampoco es buena. Así que ahora les vamos a dar la precisión respecto del precio de los combustibles. Entonces, les decíamos, por ejemplo, con Action, se puede conseguir desde 141 pesos con 60, valor actualizado en la esquina de Kirchner y Ameguino. La Quantium en ese mismo lugar, 206 pesos con 90. La Diesel, 211,50, siempre por litro. Y la Quantium Diesel, 268 pesos con 90. En otras estaciones de servicio de esa misma empresa, por ejemplo, la que está ubicada en Perito Moreno y Mariano Moreno, el litro de super, 142 pesos con 50. Y en la de Marcelino Álvarez y Posadas, 144 pesos con 40. En YPF, como les decíamos anteriormente, todavía se mantiene el precio que teníamos hasta ayer, ¿no? Y que hoy Action ya actualizó con el 3,8% de aumento de acuerdo al autorizado por el gobierno nacional. En las YPF todavía ese aumento, esa actualización no llegó, así que el litro de super sigue a 136 pesos con 10, el litro de Infinia a 194 pesos, la Ultra 190 con 10 y la Infinia Diesel también por litro 254 pesos con 80. El aumento que hoy nos anoticiábamos del combustible que se daba en las estaciones de servicio de Shell llegó a Río Gallegos en las Action, para tenerlo en cuenta. Y las YPF hasta ahora, hasta las 11 de la mañana, todavía, al menos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, no habían tocado o variado su valor. Allí pasaba Karina Taberne, nuestra compañera de trabajo, desde la calle, desde el móvil del Nuevo Día, que recorre las calles de Río Gallegos, y justamente nos hacía un informe detallado respecto de el aumento de combustibles. En este caso, solamente en la firma Action no está o no se ha visto reflejado todavía en YPF, que es la empresa de bandera. Así que si vas a cargar nafta, aprovecha estas horas y andate a la compañía nacional, exactamente, invertí local y pagale a la empresa que hoy preside Pablo González. Como rezaba hace antaño, la década del 70, 80, ¿sí? Los camiones de YPF o que transportaban para YPF combustible decía, cómprele al país. Mirá vos, debía
Yo creo que debía haber sido una linda época ser trabajador de YPF en esos años. Sí. Sacrificado, pero bueno, en estas latitudes ha marcado una presencia importante. De hecho, fue pionera en el desarrollo de la ciudad y la provincia. Más allá de eso, el precio, que es lo que te importa a vos, la Super 142,50. Hay diferencia, e incluso hasta de 2 pesos, porque en Perito Moreno y Mariano Moreno, la Super está 142,50. Y en Marcelino Álvarez y Posadas, la misma nafta de la misma empresa, está 144,40. Casi 2 pesos más caro el litro. Y 141,60 en Kirchner y Ameguino. La Quantium 206,50, que es la nafta premium. Lo que cargamos con Brian. Exactamente, lo que le echan al Twingo y al Sangre de Toro. Diesel 211,50 el litro y Quantium Diesel 268,90 el precio, en este caso sí, empatado en las distintas estaciones de servicio. Respecto de YPF, el precio es de Super 136,10, 5 pesos más barato. Es hoy el día para llenar el tanque si pudieras, pero ahí son crueles en esa estación de servicio porque te dicen, ahí es donde te preguntan, ¿lo llenamos de Infinia, maestro? Regálamela, le tenés que decir. Pero bueno, 194 la Infinia, hablando de Infinia, la Ultra, que es el diésel común, 190,10, y el diésel premium, Infinia Diesel, 254,80. Así que significativamente más barato, de hecho 14 pesos más barato está la nafta o el combustible diésel premium, a diferencia en YPF de Quantium. Nosotros con Brian tenemos un conocido, no vamos a decir no sé quién es, pero nos trae nafta más barata. ¿Ah, sí? Sí, de otra parte del país. No, no quiero saber de dónde. ¿Ustedes están en el Huachicoleo? ¿Sabe qué es Huachicoleo, no? Así queda medio raro el término, pero así le llaman en México a los ladrones de gasolina. Hay mucha gente que los ductos, los oleoductos de gasolina desde las refinerías hacia las estaciones de servicio están, digamos, a la vista, al paso. Y mucha gente, ha habido muchísimas muertes al respecto, no solo en los oleoductos, sino también en camiones, donde tratan de robarse el combustible haciendo una pinchadura o un ejercicio bastante rudimentario, y eso sale a presión. Muchas veces genera fuego directamente. O sea, a nosotros nos venden más barato. Huachicoleo se llama, búsquelo. Fue un delito que recientemente había recrudecido en México y que... Brian Oil se llama la empresa. No, yo por la duda le echaría un recero antes que Brian Oil. Por la duda, no, para cuidar el motor. Torno de sorno. Está complicado. Bueno, en el norte, acá no se ve, pero en el norte sí se ven las la de nafta de bandera blanca que le llaman. Andás a ver qué combustible tiene adentro. Sí. Pasa un camión de cualquier cosa y le dice, vení, bájame acá, descargame. ¿Cuánto sale? Poneme 5 litros de Brian Oil. Y así compran. Bueno, en Gualeguaychú, que yo conozco mucho, estaba una que se llamaba RAM, que era... Ahora se transformaron en Puma Energy, que es, digamos, una empresa seria, digamos, por respaldo. Pero bueno, en Buenos Aires, en Capital Federal, igual vos ves estaciones DAPSA. DAPSA hace un montón que no existe. DAPSA deben comprar de... Son como marcas, claro, que reflotan la marca, pero la nafta o el combustible que te venden había ahí. DAPSA, Sol. La de que estuvo Aventín implicado, el combustible Raza. No tenía destilería. Sí, pero esa llegó a ser una marca importante, claro, proveedora oficial del TC. Vaya a saber uno, igual cómo habrán quedado esos motores, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama. Aumentó la nafta entonces en las empresas privadas o en las firmas multinacionales. Todavía no lo hizo YPF, así que estás a tiempo. 1551-6051. 1551-6051. El saludo grande para Cristian. Muy buena la nota con el economista, nos dice Cristian. Le mandamos un saludo al hincha de Newell's, que Pipo Gorosito dijo, su técnico pregona el buen fútbol, pero juegan muy feo, dijo. Bueno, Pipo, tranquilizate. Estás en Colón, no estás en el City. Pipo, claro. Dicho sea de paso, el City ganó 7-0 ayer al Red Bull Leipzig. 5 goles de Erling Haaland.
No necesitaron Red Bull para tener alas, lo tenían a Erling Haaland y les fue suficiente. Para mí, el candidato a ganar la Champions. Y lo dijo Guardiola el otro día, a mí se me va a juzgar si ganamos la Champions o no. Así que, para mí, es el candidato. Y ojalá que por Julián Álvarez y por Máximo Perrone ahora también pueda hacerlo. Y si no, que sea el Benfica, pero un equipo robótico. Me gustaría el Benfica. Bueno. ¿Sí? Sí, es un lindo fútbol, pero más complicada la tarea para ellos porque obviamente están compitiendo contra potencias mundiales. Pausa, la última en Arriba del Día, hacemos un breve repaso de títulos y enseguida cerramos este envío de miércoles. Miércoles soleado, Vicky, está muy soleado en la ciudad de Río Gallegos. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. And they say they love my ass. And 7 G's to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady love. My heart, my heart, they got you. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside? Make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, 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 my lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at Pedesco. She said, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money, and mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa, mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They think I'm really sexy. The boys that wanna sex me, they always standing next to me, always dancing next to me, trying to feel my hump, looking at my lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama, no drama, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hump. My hump, 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 my lovely lady love, my lovely lady love, my lovely lady love, in the back and in the front, my love ain't got you. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me, on me, on me.
mi estimado Brian Álvarez. Así es, ese es el micrófono que me corresponde. Venimos con el cierre de este envío. En el diario nuevodía.com.ar podés encontrar varias noticias. Por ejemplo, encontraron una de las camionetas robadas en el... ¿Eso qué es? Ahí está. Estamos criando acá gente también al mismo tiempo. Encontraron las camionetas que habían sido sustraídas a la gente de Sandín Hermanos en Cerro Vanguardia. Encontraron una de ellas en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, donde la encontraron abandonada allí. El vehículo justamente estaba en averiguaciones de paradero luego de haber sido sustraído, robado de las instalaciones de la propia empresa minera. Respecto de la situación de los trabajadores bancarios y la paritaria del sector, tampoco han alcanzado acuerdo en esta semana y Sanó le iba a decir, Palazzo, que es el secretario general a nivel nacional del gremio, la bancaria, ya anticipó que va a haber nuevas medidas de fuerza. Se reanudaría en el principio el próximo lunes, porque no hay una propuesta salarial que les plazca, digamos, o les signifique algo o una propuesta aceptable, digamos, para los trabajadores bancarios nucleados en este gremio, por parte de las cámaras empresariales que esta semana se habían reunido nuevamente. No pudo alcanzarse un acuerdo que satisfaga de forma íntegra las necesidades de los trabajadores bancarios, dijo Palazzo, y marcó que la situación es insostenible. Recordó que a pocos días de que expire la conciliación obligatoria, en febrero, la cartera laboral, justamente lo que buscaron fue la buena fe en la negociación, pero por el momento no han alcanzado un acuerdo y por eso, ante esta situación insostenible, habrá medida de fuerza. La Cámara ABAPRA es la única que por el momento realizó una propuesta salarial y continúa trabajándola. Las otras entidades privadas, ABE, ABA y ADEVA, siguen dilatando y obstaculizando un acuerdo, dijo. Ya hubo paro nacional el 23 de febrero pasado y no se descarta que exista una medida de tenor similar en la semana próxima, en estos días venideros de marzo. Así que esa es otra de las novedades de índole gremial, paritaria, salarial que hay en estos momentos en la República Argentina y que nuclea justamente a los trabajadores bancarios en este caso. A nivel provincial, habrá que ver qué sucede con la paritaria central también, que tiene a 3 gremios, ATE, UPCN y APAP. El gobierno ofreció un 32,4%, que pareciera, yo no soy experto en economía, pero no alcanzaría, a cubrir la inflación que viene dándose. Y habrá que ver qué es lo que hace en este caso el gremio, ¿no? Los gremios. Son 3 gremios, sí. No se olviden que son 3 gremios, habrá alguno mayoritario, pero son 3 gremios los que representan a los trabajadores y que por el momento no han aceptado lo dispuesto por el gobierno o lo propuesto por el gobierno provincial en principio. Hablamos de inflación, también de los números que marcaron un 6,6% en febrero, 13,1% en lo que va del año y un 100 o arriba de un 102% en lo que va del año, de febrero a febrero. Así que esas son algunas de las noticias que vamos tocando. Repasando, Alberto Fernández, no lo dijimos, pero lo mencionamos, obviamente está en el diario Nuevo Día, está siendo atendido quirúrgicamente y está con reposo por una dolencia lumbar, así que está con tareas pasivas. Bueno, ha sido bastante pasivo, sí, lo que va de su gestión. El dólar está ahora oficial 208,75, obviamente, el oficial. Sí. Así que eso es como así, de esta manera es como va cerrando este mediodía. Scaloni, en tanto, también fue elegido como el mejor entrenador de Sudamérica
No era para menos, ¿eh? No era para menos. Si es el mejor entrenador del mundo, elegido por la FIFA, ¿cómo no lo va a hacer del continente? Siguiendo con la temática del ámbito deportivo, se confirmó la fecha de juicio contra Sebastián Villa tras ser acusado por amenazas, lesiones. El futbolista de Boca Juniors ya tiene fecha para el inicio del juicio oral. El futbolista colombiano será sometido a juicio en abril próximo como acusado de lesiones y amenazas que sufrió su expareja en el año 2020. El hecho se produjo en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning. El debate estará a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Claudia Dávalo, quien fijó audiencia para el 17, 18 y 19 de abril, en juicio que inicialmente se iba a realizar entre el 19 y 21 de septiembre, pero la defensa de Villa, a cargo del abogado Martín Apolo, solicitó nueva pericia psicológica para la denunciante Daniela Cortés, y la jueza Dávalo decidió posponer el inicio del proceso. El letrado explicó que en octubre último, en el último viaje a Medellín, donde reside Cortés, junto a un perito de parte para que se haga una nueva medida, la denunciante no se presentó, por lo que la prueba no se completó, y consideran que ni siquiera hay elementos para ir a juicio, dijo el abogado de Villa, pero habrá juicio, será 17, 18 y 19 de abril al jugador de Boca nuevamente en el candelero. Bueno, lo habían criticado mucho porque el 8 de marzo pasado posó con un cartel en el partido de Boca, justamente un cartel que hacía referencia al Día Internacional de la Mujer y la erradicación de la violencia, y estaba Villa ahí teniendo la pancarta y dijeron como bastante caradura ese muchacho, pero bueno. Dictaminará la justicia. En principio había sido bastante beneficiado Villa, porque cuando este hecho se da, el presidente de Boca era Daniel Angelici, y es uno de los tipos que en materia de operación judicial es de los más fuertes a nivel país, pese a que usted lo ve y lo escucha hablar y dice no lo puedo creer, esto es así. Tiene uno de los bufetes de abogados más caros, prestigiosos, si se quiere, del país, y desde allí opera en la justicia argentina, y es por eso que Villa la había sacado bastante barata. Pero bueno, ya no está, y habrá que ver qué es lo que en definitiva dice la justicia al respecto. 18 minutos han pasado de las 12 del mediodía. Agradecemos tu acompañamiento, agradecemos que estés del otro lado, que nos manden mensajes. Le agradecemos a Marco, le agradecemos a Cristiano, que también escribieron al 1551-6051. Quédate que en un rato viene Fuera de Contexto con Claudia y con Beto. Brian Álvarez estuvo en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne, como cada mañana, desde el móvil de Nuevo Día. Fernando Tornú, Héctor Mancilla y quien te habla, Julián Quirós. Hicimos una nueva edición de esto que es Arriba el Día, 8ª temporada. Nos reencontramos mañana, 9 y alguito, en este mismo espacio. Quédate, chau. Que hay muy buena música. Chau. Tengo tanto amor, tengo tanto amor.